Señora, ¿puede explicarme por qué hay un hombre de casi 2 metros paralizado en el pasillo de mi avión? La voz del capitán temblaba entre la autoridad y el pánico absoluto. Yo estaba de pie frente a él, con los nudillos todavía palpitando por el impacto, mientras 180 pasajeros contenían la respiración a mi alrededor. El hombre en el suelo no se movía. Sus ojos estaban abiertos, llenos de una mezcla de incredulidad y algo que tardé varios segundos en reconocer. Miedo. Un hombre que probablemente nunca había sentido miedo en toda su vida adulta, ahora me miraba desde el suelo de la cabina de clase ejecutiva como si yo fuera algo sobrenatural. Y en ese momento, mientras las turbinas del avión rugían a 37.000 pies sobre el océano Índico, entendía algo fundamental sobre la naturaleza humana. A veces, las personas más peligrosas del mundo no son aquellas que buscan el conflicto. Son aquellas que han pasado años enteros evitándolo, acumulando presión dentro de sí mismas hasta que algo pequeño, insignificante, finalmente rompe el dique. Hola a todos. ¿Cómo están? ¿Desde dónde me escuchan hoy? ¿Cómo está el clima por allá? Espero que estén cómodos, porque la historia que voy a contarles hoy es una que me cambió completamente. Una historia que comenzó con un simple dedo tocando mi frente y terminó con mi vida entera transformada de maneras que jamás hubiera imaginado. Mi nombre es Elena Ward. Tengo 28 años. Y esta es la historia de cómo pasé de ser una azafata invisible, una viuda agotada, una madre desesperada, a convertirme en el centro de una tormenta mediática internacional. Esta es la historia de cómo un momento de instinto puro en un vuelo de Tokio a Dubái destruyó todo lo que conocía. Paradójicamente, me dio una vida completamente nueva. Pero para que entiendan lo que realmente pasó ese día, necesito llevarlos al principio. Al verdadero principio. Si están disfrutando esta historia, les pido que me regalen un like, que se suscriban al canal y que activen la campanita para no perderse ninguna de mis historias. Compartan esto con alguien que necesite escuchar que a veces, cuando todo parece perdido, es exactamente cuando la vida está a punto de cambiar. Y déjenme un comentario contándome desde qué país me escuchan. Me encanta leerlos. Ahora, déjenme empezar desde el principio. Hace 3 años, yo era una persona completamente diferente. Tenía 25 años, estaba recién casada con Daniel, y acabábamos de recibir la noticia de que nuestro hijo Thomas, de apenas 3 años, había sido diagnosticado con un trastorno del procesamiento sensorial. El mundo entero se detuvo ese día en el consultorio del neurólogo. Daniel era piloto comercial. Pasaba semanas enteras fuera de casa, pero cuando estaba con nosotros, era todo lo que Thomas y yo necesitábamos. Era paciente con las crisis sensoriales de nuestro hijo. Era tierno cuando Thomas no podía tolerar ciertas texturas o sonidos. Era mi roca cuando yo sentía que no podía más. Y luego, 8 meses después del diagnóstico, Daniel murió. Un accidente de auto camino al aeropuerto. Algo tan común, tan ordinario, tan brutalmente injusto. Un camión que perdió el control en la autopista. 3 segundos de caos. Y de pronto yo era viuda a los 26 años, madre soltera de un niño con necesidades especiales y completamente sola en el mundo. Lo que nadie sabía entonces, lo que muy pocas personas saben hasta hoy, es que antes de conocer a Daniel, antes de convertirme en azafata, yo tuve otra vida. Una vida que enterré tan profundamente dentro de mí que a veces olvidaba que existía. Serví en el ejército durante 4 años. Me especialicé en combate cuerpo a cuerpo. Fui entrenada para neutralizar amenazas con mis propias manos. Era buena en ello. Demasiado buena, según algunos de mis instructores. Pero esa parte de mí murió cuando conocí a Daniel. Él me mostró otra forma de vivir. Una vida sin violencia, sin adrenalina constante, sin la necesidad de estar siempre alerta. Me convertí en azafata porque quería volar, pero sin las responsabilidades de pilotear. Quería ver el mundo desde arriba sin tener que pelear nunca más. O eso creía. Después de la muerte de Daniel, me quedé con las deudas del tratamiento de Thomas, con un apartamento que apenas podía pagar y con turnos interminables en vuelos internacionales que me mantenían alejada de mi hijo más de lo que cualquier madre debería soportar. Mi suegra, Carmen, cuidaba de Thomas cuando yo volaba. Ella era mi única red de apoyo. Sin ella, no sé qué habría hecho. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, los meses en años, y en algún momento dejé de vivir y simplemente comencé a sobrevivir. Mis turnos empezaban a las 4 de la mañana. Llegaba a casa a las 11 de la noche. Dormía 4 horas. Repetía el ciclo. Los fines de semana los pasaba llevando a Thomas a terapia ocupacional, terapia del habla, terapia de integración sensorial.
Cada sesión costaba dinero que no tenía. Cada factura médica era un recordatorio de lo sola que estaba. Pero nunca me quejé. No podía darme ese lujo. Thomas me necesitaba fuerte. Thomas me necesitaba presente. Thomas me necesitaba siendo su madre, su padre, su protectora, su mundo entero. Y yo estaba dispuesta a darlo todo por él. Lo que no sabía era que, en un vuelo aparentemente rutinario, todo lo que había construido estaba a punto de derrumbarse. Y todo comenzaría con un hombre arrogante en clase ejecutiva que pensó que podía humillarme sin consecuencias. El vuelo TK-847 de Tokio a Dubái. 14 horas de servicio. 243 pasajeros. Y un mafioso italiano que estaba a punto de descubrir que la azafata callada con ojeras profundas y sonrisa cansada era mucho más de lo que aparentaba. El destino tiene una forma extraña de funcionar. A veces te rompe completamente solo para mostrarte que eras más fuerte de lo que creías. Y a veces, la persona que más te humilla termina siendo la que más te transforma. Pero eso viene después. Mucho después. Primero, déjeme contarle sobre ese vuelo. Sobre el momento exacto en que todo cambió. Sobre el dedo que tocó mi frente y despertó algo dentro de mí que había estado dormido durante casi una década. La mañana del vuelo comenzó como cualquier otra. Mi alarma sonó a las 3:45. Abrí los ojos en la oscuridad de mi habitación y me quedé inmóvil durante exactamente 30 segundos, como hacía cada día, reuniendo la fuerza necesaria para levantarme. Thomas dormía en la habitación de al lado. Podía escuchar su respiración a través de la pared delgada de nuestro apartamento. Era un sonido que me daba paz, pero también me llenaba de una culpa aplastante. En unas horas estaría a miles de kilómetros de él, y no lo vería durante 3 días completos. Me duché rápidamente. Me puse el uniforme azul marino que había planchado la noche anterior. Me maquillé con la precisión de alguien que ha repetido el mismo ritual 1000 veces. Base ligera para cubrir las ojeras. Labial coral. Cabello recogido en un moño perfecto. La imagen de profesionalismo que la aerolínea exigía. Cuando salí de mi habitación, Carmen ya estaba en la cocina preparando café. Mi suegra tenía 62 años, pero se movía con la energía de alguien mucho más joven. Desde que Daniel murió, ella había reorganizado su vida entera alrededor de Thomas y de mí. Vendió su casa en las afueras y se mudó a un apartamento a 3 calles del nuestro. Rechazó un ascenso en su trabajo para tener horarios más flexibles. Se convirtió en mi sistema de apoyo completo. Y yo vivía con el terror constante de que algo le pasara a ella. Porque si Carmen desaparecía, yo no tenía a nadie más. ¿3 días esta vez? Preguntó mientras me entregaba una taza de café. 3 días. Tokio a Dubái, escala de 8 horas, y luego Dubái a Madrid. Carmen asintió. Thomas tuvo una buena noche. Solo se despertó una vez cuando escuchó el camión de basura. Los sonidos fuertes eran uno de los principales detonantes de las crisis sensoriales de mi hijo. El mundo para él era demasiado intenso. Los ruidos que otras personas ignoraban le causaban dolor físico. Las texturas que otros ni notaban le producían náuseas. Vivir con un trastorno del procesamiento sensorial significaba que cada día era una batalla contra un mundo diseñado para personas neurotípicas. Gracias, Carmen. No sé qué haría sin ti. Harías lo que siempre haces, Elena. Encontrarías la manera. Eres más fuerte de lo que crees. Me acerqué a la habitación de Thomas antes de irme. Abrí la puerta con cuidado y me quedé observándolo dormir. Tenía 6 años, el cabello oscuro de su padre, y mis ojos verdes. En sus manos apretaba su manta de textura específica, la única que podía tolerar contra su piel. Me incliné y besé su frente con la suavidad de alguien desactivando una bomba. Cualquier movimiento brusco podía despertarlo, y despertarlo significaba una posible crisis que arruinaría su día completo. «Te amo, mi amor», susurré. «Mamá regresa pronto». Salí del apartamento a las 4:30 de la mañana. El frío de la madrugada me golpeó el rostro mientras caminaba hacia la parada del autobús. El aeropuerto estaba a 40 minutos de distancia. Llegaría con tiempo suficiente para el briefing del vuelo. En el autobús, revisé mi teléfono. 3 mensajes de la clínica de terapia de Thomas. El primero era un recordatorio de la cita del viernes. El segundo era una notificación de que el seguro había rechazado la cobertura de las últimas 4 sesiones. El tercero era una factura por $2.300 que debía pagar en los próximos 15 días o perdería el cupo de Thomas en el programa. $2.300. Mi salario mensual era de $3.200. El alquiler costaba $1.400.
Los servicios básicos otros 300. La comida, el transporte, los gastos de Thomas. Los números nunca cuadraban. Nunca. Cerré el teléfono y miré por la ventana del autobús. Las calles estaban vacías a esa hora. Las luces de los semáforos parpadeaban en amarillo. El mundo dormía mientras yo viajaba hacia otro continente para servir bebidas y sonreír a extraños que ganaban en una hora lo que yo ganaba en un mes. No me malinterpreten. No tengo nada en contra de mi trabajo. Ser azafata tiene sus momentos buenos. Conoces personas interesantes. Ves lugares que otros solo sueñan con visitar. Y cuando estás a 37.000 pies de altura, los problemas de abajo se sienten temporalmente lejanos. Pero ese día, algo se sentía diferente. Había una tensión en mi cuerpo que no podía explicar. Una alerta primitiva que había aprendido a reconocer durante mis años en el ejército. Mi instructora solía llamarlo el sexto sentido del soldado. La capacidad de percibir peligro antes de que se materialice. Ignoré la sensación. La atribuí al cansancio, al estrés financiero, a las 3 horas de sueño que había conseguido la noche anterior. Error que pagaría muy caro. El briefing del vuelo fue rutinario. Éramos 12 miembros de tripulación de cabina. Yo estaba asignada a clase ejecutiva, lo cual significaba menos pasajeros pero expectativas más altas. Los viajeros de clase ejecutiva pagaban miles de dólares por sus asientos. Esperaban perfección absoluta. Mi supervisora, una mujer llamada Patricia que llevaba 20 años en la aerolínea, nos recordó las nuevas políticas de servicio. Sonrisas en todo momento. Anticipen las necesidades del pasajero antes de que las expresen. Y recuerden, el cliente siempre tiene la razón. Siempre. Esas palabras resonarían en mi cabeza horas después de una manera completamente diferente. El embarque comenzó a las 7 de la mañana hora de Tokio. Los pasajeros de clase ejecutiva fueron los primeros en abordar. Hombres de negocios con trajes caros. Mujeres elegantes con bolsos de diseñador. Parejas en luna de miel que habían gastado sus ahorros en el upgrade. Y luego entró él. Lorenzo Bieyeri. Aunque en ese momento yo no sabía su nombre. Solo vi a un hombre de unos 40 años, cabello negro con algunas canas en las sienes, mandíbula marcada y ojos de un azul tan frío que parecían congelarte con la mirada. Vestía un traje gris oscuro que probablemente costaba más que mi salario de 3 meses. Caminaba con la postura de alguien que está acostumbrado a que el mundo se aparte para dejarlo pasar. Detrás de él venían 2 hombres más jóvenes. No llevaban equipaje. No hablaban. Solo caminaban un paso detrás de su jefe con la postura rígida de guardaespaldas profesionales. Mi alarma interna se activó de nuevo. Había algo en esos 3 hombres que no encajaba con los típicos viajeros de negocios. Algo que mi entrenamiento militar reconocía pero mi mente consciente rechazaba procesar. «Buenos días, bienvenido a bordo», dije con mi sonrisa profesional mientras revisaba su pase de abordar. «Asiento 3A, señor Bieyeri. A la izquierda». Él me miró durante un segundo más de lo normal. No con interés romántico ni con amabilidad. Me miró como se mira a un mueble. Como algo que existe para servirle y nada más. «Champagne», dijo sin saludar. «Don Perignon. Y que esté frío». «Por supuesto, señor. Se lo traigo inmediatamente». Me alejé sintiendo su mirada en mi espalda. Los 2 guardaespaldas ocuparon los asientos 3B y 3C. El señor Bieyeri se quedó con el asiento de ventana, el más cotizado de la clase ejecutiva. Durante las siguientes 2 horas, todo transcurrió con normalidad. Serví comidas. Rellené copas. Respondí preguntas. Sonreí hasta que me dolieron las mejillas. El señor Bieyeri apenas me dirigió la palabra, lo cual era preferible. Algunos pasajeros de clase ejecutiva son conversadores. Otros te tratan como si fueras invisible. Él pertenecía al segundo grupo. Pero entonces algo cambió. Estábamos a 6 horas de Dubái. La mayoría de los pasajeros dormían o veían películas. Yo estaba recogiendo las bandejas de la cena cuando escuché algo que me heló la sangre. El señor Bieyeri estaba hablando por teléfono satelital. En japonés. Fluido, perfecto, con acento de alguien que había vivido años en el país. Y lo que decía era despectivo. Cruel. Estaba hablando de la tripulación. De mí específicamente. La azafata de ojos verdes, decía riendo, parece un cadáver ambulante. Apuesto a que gana menos en un año de lo que gasto en vino en una semana. Esta gente me da lástima. Vidas patéticas sirviendo a personas como nosotros. Lo que él no sabía, lo que no podía saber, era que yo hablaba japonés.
Lo había aprendido durante mis años en el ejército, cuando estuve estacionada en una base en Okinawa. No era perfectamente fluida, pero entendía más que suficiente. Sentí que mi rostro se calentaba. Mis manos temblaron ligeramente mientras recogía su bandeja. Pero mantuve la compostura. Años de servicio al cliente me habían enseñado a absorber humillaciones sin reaccionar. Era parte del trabajo. ¿Todo bien con su cena, señor? Pregunté con mi voz más profesional. Él me miró y sonrió. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mediocre. Como todo en este vuelo. Lamento escuchar eso. ¿Hay algo que pueda hacer para mejorar su experiencia? Podrías empezar por no parecer tan miserable. Los pasajeros pagamos por servicio, no por ver caras de tragedia. Los dos guardaespaldas rieron. Un sonido bajo y desagradable. Tomaré nota, señor. Con su permiso. Me alejé con las bandejas y entré a la cocina de servicio. Cerré la cortina y me permití 3 segundos de respiración profunda. 3 segundos para procesar la humillación. 3 segundos para recordarme que necesitaba este trabajo. Que Thomas dependía de este trabajo. Que no podía darme el lujo de reaccionar. Patricia entró detrás de mí. Elena, ¿todo bien con el 3A? Todo perfecto, mentí. Bien, porque ese pasajero es VIP. La aerolínea tiene instrucciones específicas de tratarlo con máxima prioridad. Lo que sea que pida, se lo damos. ¿Máxima prioridad? Patricia bajó la voz. No sé los detalles, pero aparentemente es alguien muy importante. Muy conectado. El tipo de persona que puede hacer que toda la tripulación pierda su trabajo con una sola llamada. Así que sonríe y aguanta. ¿Entendido? Entendido. Patricia salió. Yo me quedé sola en la cocina de servicio, mirando las bandejas sucias, sintiendo el peso de cada decisión que me había traído hasta este momento. Lo que no sabía era que las siguientes 2 horas cambiarían todo. Que el hombre del asiento 3A no había terminado conmigo. Y que la próxima vez que me humillara, algo dentro de mí que había estado dormido durante casi una década finalmente despertaría. Y cuando eso pasara, ninguno de los dos volvería a ser el mismo. Las siguientes 2 horas pasaron en una calma tensa. Yo seguía con mis labores, sirviendo café, recogiendo basura, atendiendo las pequeñas necesidades de los pasajeros de clase ejecutiva. Pero cada vez que pasaba cerca del asiento 3A, sentía la mirada del señor Vieri siguiéndome. Era una mirada que conocía bien. La mirada de un depredador que ha encontrado algo para entretenerse. Yo había visto esa mirada antes, en los ojos de hombres que disfrutan haciendo sentir pequeños a los demás. Hombres que confunden el poder con el derecho a humillar. A las 2 de la mañana, hora del avión, la mayoría de los pasajeros dormían. Las luces de la cabina estaban atenuadas. Solo quedaban despiertos algunos ejecutivos trabajando en sus laptops y el señor Vieri, que bebía su 4ª copa de champaña mientras hablaba en voz baja con uno de sus guardaespaldas. Yo estaba organizando los suministros en la cocina de servicio cuando sonó el botón de llamada del asiento 3A. Respiré profundo. Puse mi sonrisa profesional. Salí a atenderlo. ¿En qué puedo ayudarlo, señor? Lorenzo Vieri me miró con esos ojos azules que parecían calcularlo todo. Había algo diferente en su expresión ahora. Algo que se parecía al aburrimiento mezclado con crueldad. El champaña está tibio, dijo extendiendo la copa hacia mí. Tomé la copa. Estaba perfectamente fría. Podía sentir la temperatura a través del cristal. Le traigo otra de inmediato, señor. Espera. Me detuve. Él se reclinó en su asiento y me observó de arriba abajo con una lentitud deliberada. Sus guardaespaldas miraban hacia otro lado, como si esto fuera algo que habían presenciado cientos de veces. ¿Cuánto te pagan por esto? Preguntó en inglés. Disculpe, señor. Tu salario. ¿Cuánto ganas al mes por servir bebidas y sonreír como robot? Sentí que mi estómago se contraía. No creo que eso sea relevante para el servicio, señor. Te hice una pregunta. El tono de su voz había cambiado. Ya no era el pasajero descontento. Era algo más oscuro. Algo que exigía obediencia. Mi salario es asunto privado, señor. ¿Hay algo más que pueda traerle? Lorenzo rió. Un sonido bajo y desagradable. Luego cambió al japonés, mirándome directamente a los ojos. Mírenla. Cree que tiene dignidad. Una sirvienta con uniforme creyendo que puede negarse a responder. Patético. Mantuve mi expresión neutral. No iba a darle la satisfacción de saber que entendía cada palabra.
Señor. Nada. Trae el champagne. Me di la vuelta para ir a la cocina. Y entonces sentí su mano en mi muñeca. Me detuvo. Con fuerza. No te he dado permiso para irte. Mi cuerpo entero se tensó. Décadas de instinto me gritaban que me liberara de su agarre, que neutralizara la amenaza, que respondiera a la agresión física con la única forma que conocía. Pero no lo hice, porque era mi trabajo, porque necesitaba el dinero, porque Thomas dependía de que yo mantuviera este empleo sin importar qué. Señor, por favor, suélteme. ¿O qué? Me soltó la muñeca, pero antes de que pudiera reaccionar, levantó su mano y tocó mi frente con su dedo índice. Un toque condescendiente. Como se toca a un perro. Como se marca a alguien inferior. Deberías aprender tu lugar, dijo en japonés. Las personas como tú existen para servir a personas como yo. Nunca lo olvides. Algo se rompió dentro de mí. No fue rabia. No fue humillación. Fue algo más profundo. Algo que había estado contenido durante casi 10 años de pretender ser alguien que no era. Pero me contuve. Apreté los puños a mis costados y simplemente dije, «Le traigo su champagne, señor». Me alejé con pasos medidos. Entré a la cocina de servicio. Cerré la cortina. Y entonces me permití temblar. Mis manos temblaban violentamente. Mi respiración era superficial y rápida. Podía sentir cada músculo de mi cuerpo activado, listo para el combate. Era una respuesta que conocía bien. La respuesta de un soldado ante una amenaza. «Contrólate», me susurré a mí misma. «Contrólate. Piensa en Thomas. Piensa en las facturas. Piensa en todo lo que perderás si reaccionas». Tomé una botella nueva de champagne. Llené una copa limpia. Me miré en el pequeño espejo de la cocina y practiqué mi sonrisa profesional. Nada había pasado. Todo estaba bajo control. Salí de la cocina y caminé hacia el asiento 3A. Lorenzo me esperaba con una sonrisa anticipatoria. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Disfrutaba desestabilizándome. Era un juego para él. Un entretenimiento durante un vuelo largo y aburrido. «Su champagne, señor». Le extendí la copa. Él la tomó, bebió un sorbo y asintió. «Mejor». Me di la vuelta para irme. Y entonces lo escuché levantarse de su asiento. «Espera». Me detuve. Cada fibra de mi ser me gritaba que siguiera caminando, que no me diera la vuelta, que ignorara cualquier cosa que viniera a continuación. Pero era mi trabajo. Y el cliente siempre tiene la razón. Me giré. Lorenzo estaba de pie en el pasillo, bloqueando mi camino. Sus dos guardaespaldas permanecían sentados, observando con expresiones aburridas. Otros pasajeros cercanos comenzaban a despertar con el movimiento. «Creo que me debes una disculpa», dijo Lorenzo. «¿Una disculpa, señor?» «Por tu actitud, por hacerme repetir mis solicitudes, por mirarme como si fueras mi igual». Sentí que el calor subía por mi cuello. «Lamento si mi servicio no ha sido satisfactorio. Haré todo lo posible por mejorar». «No es suficiente». Dio un paso hacia mí. Estábamos a menos de medio metro de distancia. Podía oler su colonia cara mezclada con el champagne en su aliento. «Quiero que me mires a los ojos y digas, lo siento, señor. Soy solo una sirvienta y no debí olvidar mi lugar». El avión entero pareció quedar en silencio. Pasajeros cercanos nos miraban con expresiones de incomodidad. Nadie intervenía. Nadie decía nada. «Señor, creo que esto es inapropiado. Si tiene alguna queja sobre mi servicio, puede hablar con mi supervisora». «No quiero hablar con tu supervisora. Quiero que tú te disculpes. Ahora». «No voy a hacer eso». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Eran palabras que habían estado atrapadas dentro de mí durante años. Durante cada humillación que había soportado. Durante cada cliente que me había tratado como menos que humana. Durante cada momento en que había tragado mi orgullo porque no tenía otra opción. Lorenzo pareció sorprendido por un segundo. Luego su expresión se endureció. «¿Qué dijiste?» «Dije que no voy a disculparme por algo que no he hecho. He sido profesional y respetuosa durante todo el vuelo. Si eso no es suficiente para usted, lo lamento, pero no voy a degradarme para satisfacer su ego». El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el zumbido de las turbinas, el sistema de ventilación, los latidos de mi propio corazón. Y entonces Lorenzo hizo algo que nadie esperaba. Levantó su mano y tocó mi frente de nuevo.
Pero esta vez no fue un toque. Fue un golpe. Un golpe con su dedo índice contra mi frente, empujando mi cabeza hacia atrás con fuerza. Una vez. 2 veces. 3 veces. ¿Quién te crees que eres? Golpe. Eres nadie. Golpe. Eres basura. Golpe. Eres menos que el polvo en mis zapatos. Cada golpe era una humillación. Cada golpe era un recordatorio de todas las veces que había sido tratada como inferior. Cada golpe era Daniel muriendo y dejándome sola. Era Thomas llorando por texturas que no podía tolerar. Era cada factura que no podía pagar. Era cada sueño que había abandonado. Y entonces, en el cuarto golpe, algo dentro de mí se rompió completamente. No fue una decisión consciente. No hubo pensamiento. Solo instinto. Solo el entrenamiento que había pasado años tratando de olvidar. Mi mano izquierda atrapó su muñeca en el aire antes de que pudiera tocarme de nuevo. Mi mano derecha encontró el punto de presión exacto en su codo. Un giro. Un empuje. Y Lorenzo Vieri, el hombre que probablemente nunca había sido tocado sin permiso en su vida adulta, estaba cayendo. Pero no terminé ahí. Mi cuerpo siguió moviéndose por cuenta propia. Mi pie encontró el punto detrás de su rodilla. Mi codo impactó en el nervio de su hombro. Y en menos de 3 segundos, el hombre más poderoso de ese avión estaba en el suelo del pasillo, completamente inmovilizado, incapaz de mover brazos o piernas. El silencio fue ensordecedor. Y luego comenzaron los gritos. Los 2 guardaespaldas se levantaron de golpe, pero yo ya estaba en posición defensiva. Años de entrenamiento tomaron el control. Mis ojos evaluaron las amenazas. Mi cuerpo se preparó para lo que viniera. No se muevan, dije con una voz que no reconocí como mía. Era la voz de la soldado que había sido. La voz de alguien entrenada para neutralizar amenazas sin dudarlo. Los guardaespaldas se detuvieron. Algo en mi postura, en mi mirada, les dijo que enfrentarme sería un error. Pasajeros gritaban. Una mujer lloraba. Un hombre repetía «Oh Dios mío» una y otra vez. El caos se extendía por la cabina como fuego en gasolina. Lorenzo me miraba desde el suelo. Sus ojos azules ya no eran fríos. Estaban llenos de algo que tardé en identificar. Miedo. Puro y absoluto miedo. No puedo moverme, susurró. ¿Qué me hiciste? Parálisis temporal del sistema nervioso periférico, respondí automáticamente. Durará entre 15 y 20 minutos. No hay daño permanente. Las palabras salieron de mi boca como si estuviera recitando un manual. Y en cierto modo, lo estaba. Era exactamente lo que mi instructora me había enseñado hace años. Cómo incapacitar sin matar. Cómo neutralizar sin causar daño irreversible. Patricia apareció corriendo desde la parte trasera del avión. Su rostro estaba blanco como el papel. Elena, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Él me atacó. Me golpeó repetidamente. Me defendí. Lo dejaste paralizado. En mi avión. El capitán salió de la cabina. Era un hombre de unos 50 años con expresión de haber visto muchas cosas en su carrera, pero ninguna como esto. Señora, ¿puede explicarme por qué hay un hombre de casi 2 metros paralizado en el pasillo de mi avión? Y ahí estaba yo, de pie en medio del caos que había creado, con los nudillos todavía palpitando por el impacto, con 180 pasajeros mirándome como si fuera un monstruo. En ese momento, mientras las turbinas rugían a 37.000 pies sobre el océano, entendí que mi vida acababa de cambiar para siempre. No había vuelta atrás. Capitán, dije con toda la calma que pude reunir, este pasajero me agredió físicamente de manera repetida. Me defendí utilizando técnicas de inmovilización no letales. Él recuperará la movilidad completa en aproximadamente 15 minutos. Sugiero que contacte a las autoridades en tierra para que estén esperando cuando aterricemos. El capitán me miró con una mezcla de horror e incredulidad. ¿Quién demonios eres tú? Esa era una pregunta que yo misma llevaba años tratando de responder. Soy Elena Ward. Soy azafata de este vuelo. Y soy una exmilitar entrenada en combate cuerpo a cuerpo que acaba de defenderse de un agresor. Lorenzo seguía en el suelo, pero ahora me miraba de una manera diferente. Ya no había desprecio en sus ojos. Había algo más. Algo que se parecía peligrosamente a la fascinación. Tú hablabas japonés todo este tiempo, susurró. Cada palabra, señor Vieri. Escuché cada insulto, cada humillación. Y decidí ignorarlo porque necesito este trabajo. Pero cuando usted puso sus manos sobre mí,
Cruzó una línea que no debió cruzar. El caos a mi alrededor continuaba. Patricia llamaba frenéticamente a la aerolínea. Pasajeros grababan todo con sus teléfonos. Los guardaespaldas seguían inmóviles, claramente sin saber cómo proceder. Y yo estaba de pie en medio de todo, sintiendo por primera vez en años algo que había olvidado que existía. No era orgullo. No era satisfacción. Era poder. El poder de no ser una víctima. El poder de defenderse. El poder de decir basta. Pero ese poder tenía un precio. Un precio que estaba a punto de descubrir era mucho más alto de lo que jamás habría imaginado. Porque mientras yo estaba ahí de pie, sintiéndome momentáneamente invencible, mi teléfono seguía en mi bolsillo con 3 mensajes sin leer de la clínica de Thomas. Y en unas horas, cuando las noticias de lo que había hecho llegaran a todo el mundo, cada sistema de apoyo que tenía comenzaría a derrumbarse uno por uno. Pero eso todavía no lo sabía. En ese momento, solo sabía una cosa: había dejado de ser invisible. Y las consecuencias de eso estaban apenas comenzando. El vuelo fue desviado a Nueva Delhi. El capitán tomó esa decisión 15 minutos después del incidente, cuando quedó claro que la situación no podía esperar hasta Dubái. Me ordenaron sentarme en la parte trasera del avión, lejos de los pasajeros de clase ejecutiva. Patricia se encargó de ello personalmente. Me miró con una mezcla de furia y algo que podría haber sido miedo mientras me escoltaba por el pasillo. «No hables con nadie», me dijo en voz baja. «No mires a nadie. No hagas absolutamente nada hasta que aterricemos. ¿Me escuchaste?» «Patricia», él me atacó. «Tengo derecho a defenderme. Tienes derecho a quedarte callada y rezar para que la aerolínea no te demande hasta dejarte en la calle. Ese hombre. Elena, ¿tienes idea de quién es?» «Un pasajero que me agredió físicamente. Es Lorenzo Vieiri. Es uno de los hombres más poderosos de Europa. Tiene conexiones con gobiernos, con corporaciones, con gente que no quieres conocer. Lo que hiciste fue básicamente firmar tu propia sentencia de muerte profesional». Me quedé en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque entendí que Patricia no estaba siendo dramática. Estaba siendo realista. Durante las 3 horas siguientes, permanecí sentada en el último asiento del avión. Una de las otras azafatas me trajo agua y un sándwich, pero no pude comer. Mi estómago estaba cerrado por la ansiedad. Desde mi posición, podía ver la actividad en clase ejecutiva. Los guardaespaldas habían ayudado a Lorenzo a sentarse una vez que recuperó la movilidad. Él no había dicho una palabra desde entonces. Solo miraba hacia la parte trasera del avión ocasionalmente, mirándome a mí. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, yo esperaba ver rabia, odio, sed de venganza, pero no veía nada de eso. Su expresión era indescifrable, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas particularmente complicado. Aterrizamos en Nueva Delhi a las 4 de la mañana hora local. Las autoridades ya estaban esperando en la pista. 2 vehículos policiales, una ambulancia, y algo que me heló la sangre, un equipo de noticias. Alguien había filtrado la historia. Alguien en el avión había contactado a la prensa durante el vuelo. Y ahora, lo que debería haber sido un incidente privado estaba a punto de convertirse en un espectáculo público. Me escoltaron fuera del avión por una puerta lateral. Patricia y 2 oficiales de la aerolínea me flanqueaban como si fuera una criminal. Las cámaras de los periodistas captaron todo desde lejos. Flashes, gritos pidiendo declaraciones, caos. Me llevaron a una sala de interrogatorios en el aeropuerto. Era pequeña, con paredes grises y una mesa metálica. Un oficial de policía de Nueva Delhi se sentó frente a mí con una grabadora. «Señora Ward, necesito que me cuente exactamente lo que pasó en ese avión». Le conté todo, cada detalle, las humillaciones verbales, los insultos en japonés, los golpes en mi frente, mi reacción. No omití nada. El oficial tomó nota sin expresión. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento. ¿Tiene alguna evidencia de que el señor Vieiri la agredió primero? Había pasajeros mirando. Cámaras de seguridad en el avión. Las cámaras de seguridad de clase ejecutiva estaban apuntando en otra dirección. Ya revisamos las grabaciones. No capturaron el momento del supuesto ataque. ¿Supuesto? Señora Ward, el señor Vieiri dice que usted lo atacó sin provocación. Dice que simplemente le pidió una bebida y usted reaccionó de manera violenta. Eso es mentira. Puede serlo, pero él tiene 2 testigos que corroboran su versión. ¿Sus guardaespaldas?
los hombres que trabajan para él. ¿Testigos, señora Ward? Y hasta ahora, ningún pasajero ha presentado una declaración que contradiga su historia. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Ningún pasajero? Había al menos 10 personas que vieron lo que pasó, que vieron cómo me golpeaba la frente repetidamente. ¿Cómo era posible que nadie hubiera hablado? Oficial, le estoy diciendo la verdad. Ese hombre me agredió. Y él dice que usted casi lo mata. Lo dejó paralizado durante 20 minutos. Los médicos que lo examinaron dicen que si usted hubiera aplicado un poco más de presión, podría haber causado daño neurológico permanente. Pero no lo hice. Me defendí con fuerza proporcional a la amenaza. ¿Fuerza proporcional? Señora Ward, usted es azafata. ¿Dónde aprendió técnicas capaces de paralizar a un hombre adulto? Y ahí estaba. La pregunta que sabía que vendría. La pregunta que abriría una caja de Pandora que había mantenido cerrada durante casi una década. Serví en el ejército. Fui entrenada en combate cuerpo a cuerpo. El oficial levantó las cejas. ¿Tiene documentación que pruebe eso? ¿Puedo obtenerla? Hágalo. Porque en este momento, señora Ward, su versión es muy difícil de creer. Una azafata con entrenamiento militar secreto que supuestamente fue atacada por un pasajero millonario sin ninguna evidencia que lo respalde. ¿Entiende cómo suena eso? Entendía perfectamente cómo sonaba. Sonaba a mentira desesperada. Sonaba a una empleada desquiciada inventando excusas para justificar un ataque impulsivo. El interrogatorio duró 4 horas. Al final, no me arrestaron, pero me informaron que no podía abandonar la India hasta que la investigación avanzara. Me quitaron el pasaporte. Me dieron el número de un hotel económico cerca del aeropuerto. Y me dejaron ir con la advertencia de que debía presentarme cada mañana en la estación de policía. Llegué al hotel a las 9 de la mañana. Era un lugar pequeño y descuidado, muy diferente de los hoteles donde normalmente se hospedaba la tripulación. Pero era lo que podía pagar. En cuanto entré a mi habitación, encendí mi teléfono por primera vez desde el incidente. 47 llamadas perdidas. 112 mensajes de texto. 234 notificaciones de correo electrónico. El primero mensaje era de Carmen. Lo abrí con dedos temblorosos. Elena, ¿qué está pasando? Están hablando de ti en las noticias. Thomas está preguntando por ti. Llámame inmediatamente. El segundo mensaje era de la aerolínea. Un comunicado formal informándome que estaba suspendida de mis funciones hasta nuevo aviso mientras se conducía una investigación interna. El tercer mensaje era de la clínica de Thomas, recordándome que el pago de $2.300 debía realizarse en los próximos 10 días o perderían el cupo de mi hijo en el programa. Sentí que las paredes de la habitación se cerraban sobre mí. Llamé a Carmen inmediatamente. Contestó al primer timbre. Elena, gracias a Dios. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Le conté todo, cada detalle, la humillación, los golpes, mi reacción, la investigación, el hecho de que estaba atrapada en la India sin pasaporte y sin trabajo. Carmen escuchó en silencio. Cuando terminé, suspiró profundamente. ¿Cómo está Thomas? Pregunté. Está confundido. Esta mañana vio algo en la televisión antes de que pudiera pagarla. Había una foto tuya. Estaban diciendo cosas horribles. ¿Qué cosas? Que atacaste a un pasajero sin razón. Que eres peligrosa. Que tienes un historial militar que ocultaste a la aerolínea. Todo eso es mentira. O está sacado de contexto. Lo sé, Elena. Yo te creo. Pero el mundo no te conoce como yo. El mundo solo ve lo que le muestran. Encendí la televisión del hotel. Cambié canales hasta encontrar un noticiero en inglés. Y ahí estaba yo. Mi foto de identificación de la aerolínea ocupaba la mitad de la pantalla. El titular decía: azafata con entrenamiento militar ataca a pasajero empresario en pleno vuelo. La otra mitad de la pantalla mostraba una foto de Lorenzo Vieieri. Pero no era la imagen de un hombre arrogante y cruel. Era una foto donde parecía respetable, profesional, la víctima perfecta. El reportero hablaba sobre cómo Lorenzo era un reconocido empresario italiano con negocios en múltiples continentes. No mencionaban sus conexiones con el crimen organizado. No mencionaban su comportamiento en el avión. Solo repetían su versión de los hechos como si fuera la verdad absoluta. Y entonces mostraron el vídeo. Alguien en el avión había grabado el momento en que yo dejé a Lorenzo en el suelo. Solo ese momento.
No grabaron los golpes en mi frente. No grabaron las humillaciones. Solo grabaron mi respuesta. En el vídeo, yo parecía una máquina de destrucción. Mis movimientos eran rápidos, precisos, letales. Lorenzo caía como un árbol derribado. Y yo quedaba de pie sobre él con una expresión que no reconocí como mía. Parecía peligrosa. Parecía desequilibrada. Parecía exactamente lo que Lorenzo quería que el mundo viera. «Dios mío», susurré. El reportero continuaba. «El señor Vieiri se encuentra en recuperación en un hotel de Nueva Delhi. Su equipo legal ha anunciado que está considerando presentar cargos criminales contra la azafata, así como una demanda civil por daños físicos y emocionales. La aerolínea ha suspendido a la empleada y ha emitido un comunicado expresando sus disculpas al señor Vieiri». Apagué la televisión. Mis manos temblaban. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Señora Ward, soy periodista del Daily Mail. Nos encantaría escuchar su versión de los hechos. Podemos pagarle por una entrevista exclusiva». Otro mensaje. Otro número desconocido. «Elena, soy productor de un programa de noticias. Lo que hiciste fue increíble. Mucha gente te está apoyando en redes sociales. Deberías capitalizar este momento». Y otro. «Señora Ward, represento a una firma de abogados que se especializa en casos de alto perfil. Creemos que tiene un caso fuerte contra el señor Vieiri. Contáctenos». Los mensajes seguían llegando. Ofertas. Amenazas. Insultos de extraños. Palabras de apoyo de otros extraños. Mi vida privada se había convertido en un espectáculo público de la noche a la mañana. Pero nada de eso importaba. Nada de eso me devolvería mi trabajo. Nada de eso pagaría las facturas de Thomas. Nada de eso me sacaría de este hotel en Nueva Delhi. Pasé los siguientes 3 días en un estado de suspensión. Me presentaba cada mañana en la estación de policía como me habían ordenado. Regresaba al hotel. Hablaba con Carmen y Thomas por videollamada. Intentaba dormir y fallaba. Las noticias sobre mí no paraban. Cada día había algún nuevo desarrollo. Una fuente cercana a Vieiri revelaba que yo tenía un historial de comportamiento agresivo. Un experto en comportamiento analizaba el vídeo y concluía que mis acciones eran desproporcionadas. Un antiguo compañero del ejército que nunca había conocido daba entrevistas diciendo que siempre había sido inestable. Todo era mentira. Pero las mentiras repetidas suficientes veces comienzan a parecer verdad. El 4.º día, recibí una llamada de Patricia. «Elena, necesito informarte oficialmente. La aerolínea ha decidido rescindir tu contrato». «¿Rescindirlo?» «Patricia, estoy suspendida. Ni siquiera he tenido oportunidad de defenderme». La decisión vino de arriba. Muy arriba. El señor Vieiri tiene conexiones con algunos de nuestros principales accionistas. Hicieron una llamada y lo siento, Elena. No hay nada que pueda hacer. ¿Y mi indemnización? ¿Mis beneficios? Estás siendo despedida por conducta inapropiada. No hay indemnización. No hay beneficios. Solo tienes derecho a tu último cheque, que se depositará en tu cuenta en los próximos 5 días hábiles. Patricia, esto no es justo. Ese hombre me atacó. Puede que sea verdad. Pero él tiene abogados, dinero y conexiones. Tú no tienes nada de eso. Así funciona el mundo, Elena. No es justo. Nunca lo ha sido. La llamada terminó. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono durante varios minutos, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Sin trabajo. Atrapada en otro país. Con un hijo que necesitaba terapia que no podía pagar. Con un hombre poderoso que aparentemente quería destruir mi vida por completo. Y entonces llegó el siguiente golpe. Carmen me llamó esa noche. Su voz sonaba extraña, tensa. «Elena, hay algo que necesito decirte». «¿Qué pasa?» «Thomas está bien». «Thomas está bien. Pero alguien vino a verme hoy. 2 hombres. Dijeron que trabajaban para una firma de abogados. Me hicieron preguntas sobre ti. Sobre Thomas. Sobre tu historial militar. Sobre todo». «¿Qué tipo de preguntas?» Querían saber si Thomas tenía alguna discapacidad. Querían saber si yo estaba legalmente autorizada a cuidarlo. Querían saber si había algún historial de comportamiento violento de tu parte. El terror se apoderó de mi cuerpo. «Carmen, ¿qué les dijiste?» «Nada. Les cerré la puerta en la cara. Pero Elena, creo que están intentando quitarte a Thomas». «No, no, no. Podían quitarme el trabajo.
Podían destruir mi reputación. Podían encerrarme en la cárcel. Pero no iban a quitarme a mi hijo. No mientras yo respirara. Carmen, necesito que llames a la clínica de Thomas. Diles que haremos el pago. Diles lo que sea necesario para mantener su cupo. Y necesito que documentes todo. Cada visita de esos hombres. Cada pregunta que hagan. Todo. ¿Cómo vas a pagar la clínica, Elena? Acabas de perder tu trabajo. Encontraré la manera. Siempre la encuentro. Pero por primera vez en mucho tiempo, no estaba segura de que eso fuera verdad. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando el techo de ese hotel barato, pensando en todas las formas en que mi vida se había derrumbado en menos de una semana. Había perdido mi trabajo, mi reputación, mi libertad de movimiento. Y ahora alguien estaba tratando de quitarme a mi hijo. Todo porque me había defendido. Todo porque me había negado a ser humillada en silencio. Todo porque, por primera vez en años, había dejado de ser invisible. Y el hombre responsable de todo esto estaba en algún hotel de lujo en esta misma ciudad, probablemente brindando por su victoria con champagne Dom Perignon. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de un número desconocido. Estaba a punto de ignorarlo como todos los demás cuando vi el contenido. Señora Ward, me gustaría hablar con usted. En persona. A solas. Mañana a las 3 de la tarde en el restaurante del Hotel Imperial. No es una trampa. No traeré guardaespaldas. Solo quiero hablar. L.V. Lorenzo Vieri quería reunirse conmigo. El hombre que estaba destruyendo mi vida quería hablar. Cada instinto que tenía me gritaba que era una trampa. Que debía ignorar el mensaje. Que debía mantenerme alejada de él a toda costa. Pero entonces pensé en Thomas. En las facturas. En los abogados haciendo preguntas sobre mi hijo. Y entendí que no tenía opciones. Que estaba acorralada. Que Lorenzo Vieri tenía todo el poder y yo no tenía ninguno. Escribí mi respuesta con dedos temblorosos. Estaré ahí. No sabía qué esperar de esa reunión. No sabía si saldría de ella con algo de esperanza o con mi situación aún peor. Lo que no sabía, lo que no podía saber, era que esa reunión cambiaría absolutamente todo. Que el hombre que había humillado estaba a punto de mostrarme una cara completamente diferente. Y que el enemigo que pensé que tenía se convertiría en algo mucho más complicado. Pero eso es parte del siguiente capítulo de esta historia. Y créanme, nada de lo que viene es lo que ustedes esperan. El Hotel Imperial de Nueva Delhi era exactamente lo que su nombre sugería. Columnas de mármol blanco. Candelabros antiguos. Personal uniformado que se movía en silencio absoluto. Era el tipo de lugar donde personas como Lorenzo Vieri se sentían en casa. Y donde personas como yo normalmente solo entraban para servir. Llegué 15 minutos antes de las 3. Quería observar el terreno. Identificar las salidas. Evaluar posibles amenazas. Viejos hábitos del ejército que nunca desaparecieron del todo. Vestía la única ropa decente que tenía conmigo. Unos pantalones negros y una blusa blanca que había lavado a mano en el lavabo del hotel la noche anterior. No tenía maquillaje. No tenía joyas. Parecía exactamente lo que era, una mujer desesperada tratando de mantener algo de dignidad. El restaurante del hotel estaba casi vacío a esa hora. Mesas con manteles blancos impecables. Cubiertos de plata. Flores frescas en cada centro de mesa. Y en una esquina, sentado solo frente a una taza de café, estaba Lorenzo Vieri. Me vio entrar inmediatamente. Sus ojos me siguieron mientras caminaba hacia su mesa. No había guardaespaldas visibles. No había otras personas cerca. Había cumplido su palabra. Me senté frente a él sin esperar invitación. Señora Ward, gracias por venir. Su voz era diferente a como la recordaba del avión. Más baja. Más calmada. Sin el tono de superioridad que había utilizado para humillarme. No tenía muchas opciones, ¿verdad? Sus abogados están tratando de quitarme a mi hijo. Lorenzo frunció el ceño. Mis abogados. 2 hombres visitaron a mi suegra ayer. Hicieron preguntas sobre mi hijo. Sobre mi capacidad como madre. Sobre mi historial militar. Eso no fui yo. Espera que le crea. No espero nada, señora Ward. Pero le estoy diciendo la verdad. Yo no envié a nadie a investigar a su familia. Si alguien lo hizo, fue por iniciativa propia. Probablemente mis abogados actuando sin mi autorización. Lo miré fijamente, buscando señales de mentira. No encontré ninguna. Pero eso no significaba nada. Los hombres como él eran expertos en ocultar sus verdaderas intenciones.
¿Por qué quería verme? Lorenzo bebió un sorbo de su café antes de responder. Porque usted me dejó en el suelo de un avión frente a 200 personas. Y nadie había hecho algo así en toda mi vida. Usted me atacó primero. Lo sé. Esperaba que lo negara, que repitiera la mentira que le había contado a la policía. Pero en lugar de eso, simplemente lo admitió. ¿Lo sabe? Por supuesto que lo sé. Estuve ahí. Recuerdo cada palabra que dije, cada vez que toqué su frente, cada insulto en japonés que usted claramente entendió. Entonces, ¿por qué les mintió a las autoridades? Porque eso es lo que hago, señora Ward. Miento, manipulo, uso mi poder para conseguir lo que quiero. Es como he sobrevivido toda mi vida. Su honestidad me desconcertó más que cualquier mentira podría haberlo hecho. No era lo que esperaba. No era lo que había preparado. ¿Y qué quiere ahora? ¿Humillarme más? ¿Amenazarme personalmente antes de destruir lo poco que me queda? Quiero entender. ¿Entender qué? ¿Cómo lo hizo? Lorenzo se inclinó hacia adelante. Por primera vez noté algo diferente en sus ojos. No era frialdad. No era crueldad. Era algo que se parecía a la curiosidad genuina. He tenido guardaespaldas toda mi vida adulta. Hombres entrenados específicamente para protegerme. He visto peleas callejeras, ataques planificados, intentos de asesinato. Y nunca, en ninguno de esos momentos, vi a alguien moverse como usted se movió en ese avión. Fue entrenamiento militar. Nada especial. No fue nada especial. Fue extraordinario. Usted me neutralizó en menos de 3 segundos sin causar daño permanente. Sabía exactamente dónde tocar, cuánta presión aplicar, cómo posicionar su cuerpo. Eso no es entrenamiento militar estándar. Eso es algo más. Me quedé en silencio. No sabía qué decir. No sabía qué quería de mí. ¿Quién era usted antes de ser azafata, señora Ward? Eso no es asunto suyo. No lo es. Pero se lo estoy preguntando de todas formas. Debería haberme levantado. Debería haberme ido. Pero algo en su tono, en su mirada, me mantuvo sentada. Era como si genuinamente quisiera saber, como si por primera vez en mucho tiempo, alguien me viera como algo más que una víctima o una amenaza. Fui especialista en combate cuerpo a cuerpo durante 4 años. Estuve estacionada en diferentes bases alrededor del mundo. Entrené a otros soldados. Era buena en lo que hacía. ¿Por qué lo dejó? Porque encontré algo mejor. Encontré a alguien que me mostró que había otras formas de vivir. Su esposo. No era una pregunta, era una afirmación. Y eso me dijo que Lorenzo había investigado más sobre mí de lo que admitía. Sí, mi esposo. Murió hace 3 años. Accidente de tráfico. ¿Para qué me pregunta cosas que ya sabe? Porque quiero escucharla hablar. Quiero entender qué tipo de persona abandona una carrera donde era excepcional para convertirse en azafata. ¿Qué tipo de persona entierra esas habilidades durante años y las usa solamente cuando no tiene otra opción? El tipo de persona que quiere una vida tranquila. Pero usted no tiene una vida tranquila, señora Ward. Tiene facturas médicas que no puede pagar. Un hijo con necesidades especiales. Un trabajo agotador que apenas le permite sobrevivir. ¿Eso es tranquilidad? Es la vida que elegí. No. Es la vida que le quedó después de que otras opciones desaparecieron. Hay una diferencia. Sentí que algo se tensaba en mi pecho. No me gustaba lo que estaba diciendo. No me gustaba lo acertado que era. ¿Por qué me está diciendo todo esto? ¿Qué quiere realmente? Lorenzo se recostó en su silla. Por un momento pareció más viejo de lo que era. Cansado de una manera que el dinero no podía resolver. Tengo 52 años, señora Ward. He pasado 30 de esos años construyendo un imperio basado en el miedo. La gente me teme porque saben lo que puedo hacerles si me cruzan. Me obedecen porque saben que las consecuencias de desobedecerme son severas. Y hasta hace una semana, pensaba que eso era poder. ¿Y ahora? Ahora entiendo que hay algo más fuerte que el miedo. Usted no me temía en ese avión. Aguantó todo lo que le lancé sin reaccionar. Y cuando finalmente actuó, no fue por miedo. Fue por algo más. Fue por instinto. No. Fue por respeto propio. Algo que yo nunca he tenido que ganarme porque siempre lo he tomado a la fuerza. Nos quedamos en silencio durante un largo momento. El mesero se acercó preguntando si queríamos algo.
Lorenzo lo despidió con un gesto de la mano. Voy a retirar los cargos, dijo finalmente. ¿Qué? Los cargos criminales. La demanda civil. Todo. Voy a decirle a mi equipo legal que se retire. No podía creer lo que estaba escuchando. Tenía que haber una trampa. Tenía que haber algo que estaba pasando por alto. ¿Por qué haría eso? Porque usted tenía razón. Yo la ataqué primero. ¿Y por qué? Necesito algo de usted. Ahí estaba. La trampa. ¿Qué necesita? Tengo un hijo. La confesión me tomó completamente desprevenida. No había visto nada sobre un hijo en las noticias. Ningún artículo mencionaba familia. Se llama Marco. Tiene 17 años. Vive con su madre en Roma. Ella y yo nunca nos casamos, pero yo lo reconocí como mío cuando nació. Le he dado todo lo que el dinero puede comprar. Escuelas privadas, viajes, carros, todo. Y me odia. Lorenzo sacó su teléfono y lo deslizó hacia mí. En la pantalla había una foto de un adolescente con rasgos que claramente heredó de su padre. Pero su expresión era diferente. Había una suavidad en sus ojos que Lorenzo no tenía. Marco tiene un trastorno del espectro autista. Fue diagnosticado cuando tenía 7 años. Durante los primeros años, yo lo ignoré. No entendía qué significaba. Pensaba que era debilidad. Que su madre lo estaba malcriando. Sentí que algo se movía en mi pecho. Algo que se parecía incómodamente a la empatía. ¿Qué cambió? Nada. Ese es el problema. No cambié nada. Seguí siendo el mismo padre ausente e ignorante que siempre fui. Y ahora Marco tiene 17 años y no quiere verme. Su madre dice que le causo ansiedad. Que después de cada visita mía, tiene crisis que duran días. ¿Por qué me está contando esto? Porque usted tiene un hijo con necesidades especiales. Y claramente hace todo lo que puede por él. Trabaja turnos agotadores. Paga terapias que no puede costear. Reorganiza toda su vida alrededor de sus necesidades. Hace exactamente lo opuesto de lo que yo hice. Hago lo que cualquier madre haría. No, no cualquier madre lo haría. Mi madre no lo hizo. La madre de Marco no lo hace de la manera en que usted lo hace. ¿Hay algo diferente en usted, señora Ward? Algo que me gustaría entender. ¿Entender para qué? Para ver si hay algo que pueda salvar con mi propio hijo, antes de que sea demasiado tarde. Me quedé mirándolo sin saber qué decir. El hombre frente a mí ya no era el monstruo arrogante del avión. Era algo más complicado, más humano, y eso me asustaba más que su crueldad. Usted destruyó mi vida, dije finalmente. Me quitó mi trabajo. Destruyó mi reputación. Hizo que el mundo entero me viera como una criminal violenta. Lo sé. Y ahora espera que le ayude con su hijo. No espero nada. Estoy preguntando. ¿Hay una diferencia? La respuesta es no. Me levanté de la mesa. Lorenzo no intentó detenerme. Los cargos se retirarán de todas formas, dijo mientras me alejaba. Mañana por la mañana. Y haré una declaración pública admitiendo que yo provoqué el incidente. Me detuve. Me giré para mirarlo. ¿Por qué haría eso? Le haría quedar como el agresor. Porque es lo que soy, señora Ward. Y tal vez sea hora de que empiece a enfrentar las consecuencias de lo que soy. No respondí. Simplemente salí del restaurante, del hotel, hacia la calle ruidosa y caliente de Nueva Delhi. Caminé durante casi 1 hora sin dirección, tratando de procesar lo que acababa de pasar, tratando de entender qué significaba todo esto. Lorenzo Vieri no era lo que yo pensaba. Eso era claro ahora. Pero eso no significaba que pudiera confiar en él. Los hombres poderosos no cambian de la noche a la mañana. No ofrecen ayuda sin esperar algo a cambio. Oh sí. Cuando regresé al hotel, tenía 3 mensajes de Carmen. El primero decía: los hombres regresaron. Esta vez traían documentos legales. Dicen que van a presentar una demanda de custodia temporal basada en tu inestabilidad mental y ausencia prolongada. El segundo decía: llamé al abogado que nos recomendó el padre de Daniel. Dice que sin dinero para defenderte, las probabilidades no son buenas. El tercero decía: Tomás pregunta cuándo vuelves. Le dije que pronto. Por favor, Elena, dime que va a ser pronto. Me senté en la cama de ese hotel barato y sentí que las paredes se cerraban sobre mí. Los abogados de Lorenzo tal vez se retirarían. Pero otros habían tomado su lugar. Alguien quería quitarme a mi hijo.
Alguien con recursos legales y dinero suficiente para hacerlo. Y yo estaba atrapada en otro país, sin trabajo, sin dinero, sin forma de defenderme. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Supe lo que está pasando con su hijo. No son mis abogados. Son de otra persona. Alguien que quiere hacerle daño usando a su familia. Tengo información que puede ayudarla. Si quiere escucharla, estoy en la suite 1201 del Hotel Imperial. La puerta estará abierta. LV. Lorenzo de nuevo. Ofreciendo ayuda. Ofreciendo información. Cada instinto me decía que no fuera. Que era una trampa. Que estaba siendo manipulada. Pero entonces pensé en Tomás. En su carita preguntando cuándo volvía mamá. En las terapias que necesitaba. En el futuro que merecía. Y entendí que ya no tenía el lujo de escuchar mis instintos. Tenía que escuchar cualquier cosa que pudiera salvar a mi hijo. Incluso si venía del hombre que había intentado destruirme. Salí del hotel hacia la noche de Nueva Delhi, caminando hacia una reunión que cambiaría todo lo que creía saber sobre Lorenzo Vieri, sobre mis enemigos y sobre las verdaderas razones por las que mi vida se había convertido en un infierno. Porque lo que iba a descubrir en esa suite no era lo que esperaba. Y nada, absolutamente nada, volvería a ser igual después. La suite 1201 del Hotel Imperial era más grande que mi apartamento completo. Pisos de mármol. Ventanas del suelo al techo con vista a la ciudad. Muebles que probablemente costaban más que mi salario anual. La puerta estaba abierta como Lorenzo había prometido. Entré lentamente, alerta a cualquier trampa. Lorenzo estaba de pie frente a las ventanas, de espaldas a mí. No se giró cuando entré. «Cierre la puerta, señora Ward». Lo hice. Mis manos temblaban ligeramente. ¿Quién está intentando quitarme a mi hijo? Lorenzo se giró finalmente. En sus manos tenía una carpeta manila. La abrió y sacó varios documentos que colocó sobre la mesa de centro. La madre de Marco. La madre de mi hijo. No era lo que esperaba escuchar. ¿Por qué? Ni siquiera me conoce. La conoce mejor de lo que piensa. O más específicamente, conoce a su esposo. A Daniel. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Mi esposo está muerto. Lo sé. Pero antes de morir, voló cientos de rutas internacionales. Y en una de esas rutas, hace 4 años, conoció a Alessandra Russo. ¿Mi ex? La madre de mi hijo. No entiendo qué tiene que ver eso conmigo. Lorenzo me hizo un gesto para que me sentara. No quería sentarme. Quería correr. Pero mis piernas parecían incapaces de sostenerme por más tiempo. Me senté. Lorenzo tomó uno de los documentos y me lo pasó. Era una fotografía. Daniel, mi esposo, sonriendo en lo que parecía un café. Y frente a él, una mujer hermosa de cabello oscuro y ojos que reconocí inmediatamente. Eran los mismos ojos de Lorenzo. Los mismos ojos del adolescente en la foto del teléfono. Alessandra y Daniel tuvieron una relación durante 6 meses. Mientras usted estaba en casa cuidando a su hijo recién diagnosticado, su esposo se reunía con mi ex en diferentes ciudades. Roma, París, Londres. Tengo fotos de todos los encuentros. No, eso no es verdad. Daniel nunca me engañaría. Señora Ward, entiendo que esto es doloroso, pero tengo evidencia. Me mostró más fotos. Daniel y Alessandra entrando a un hotel, saliendo de un restaurante, caminando tomados de la mano por una calle que no reconocí. Sentí que algo se rompía dentro de mí, algo que había mantenido intacto durante 3 años de luto. La imagen de Daniel como el esposo perfecto, el padre perfecto, el hombre que me había salvado. ¿Por qué? ¿Por qué me está mostrando esto? Porque necesita entender por qué Alessandra la odia. Cuando Daniel murió, ella estaba devastada, más devastada que yo la había visto nunca. Y cuando intentó asistir al funeral, descubrió que él estaba casado, que tenía un hijo, que toda su relación había sido una mentira. Ella no fue la engañada. Yo fui la engañada. Lo sé. Pero Alessandra no lo ve así. Ella cree que usted le robó la oportunidad de estar con Daniel. Que si usted no hubiera existido, él habría sido suyo. Eso es una locura. Es una locura, pero es su verdad. Y cuando me vio en las noticias, cuando supo que yo había estado involucrado en el incidente del avión, vio una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para destruirla. Para quitarle lo que usted ama más en el mundo. Su hijo. Lorenzo me pasó otro documento.
Era una petición legal presentada en los tribunales de mi ciudad. Alessandra Russo, representada por una firma de abogados de primer nivel, solicitaba custodia temporal de Thomas basándose en mi inestabilidad mental demostrada, mi ausencia prolongada del país y mi incapacidad para proveer cuidado adecuado. Ella no tiene ningún derecho sobre mi hijo. No lo tiene, pero tiene dinero, tiene abogados y tiene conexiones, incluido un juez que debe varios favores a la familia de su padre. Esto no puede estar pasando. Está pasando, señora Ward. La audiencia está programada para dentro de 3 días. Si usted no se presenta, el juez otorgará custodia temporal automáticamente. Y una vez que ella tenga a Thomas, será casi imposible recuperarlo. Me puse de pie tan rápido que la habitación dio vueltas. Tuve que agarrarme del respaldo de la silla para no caer. Tengo que volver ahora. Su pasaporte sigue retenido por las autoridades. Entonces usted puede ayudarme. Puede hacer que me lo devuelvan. Puedo intentarlo, pero tomará tiempo. Tiempo que no tiene. Sentí que mi respiración se aceleraba. El pánico comenzó a trepar por mi pecho como algo vivo y aterrador. ¿Por qué me está ayudando? ¿Qué gana usted con todo esto? Lorenzo se quedó en silencio durante un largo momento. Luego se sentó frente a mí con una expresión que nunca le había visto. Alessandra no siempre fue así. Cuando nos conocimos hace 20 años, era diferente. Era dulce, amable. Pero yo la convertí en lo que es ahora. Años de mi crueldad, de mi infidelidad, de mi indiferencia hacia nuestro hijo. La rompí hasta que ya no quedó nada de la persona que era. Eso no es mi problema. No lo es. Pero ahora ella está haciendo con usted lo mismo que yo hice con ella. Está usando su dolor para justificar la crueldad. Y no puedo quedarme mirando mientras destruye a otra persona, otra madre, otro niño inocente. Qué noble de su parte. ¿Dónde estaba esa nobleza cuando me humillaba en el avión? No estaba. Estaba siendo exactamente quien he sido toda mi vida. Un hombre que usa su poder para hacer sentir pequeños a los demás. Pero usted me mostró algo que nadie más me había mostrado. ¿Qué? Que el poder real no viene de inspirar miedo. Viene de tener tanto que perder y defender lo que importa de todas formas. Usted tenía todo que perder en ese avión. Su trabajo, su futuro. Y aún así me detuvo. No porque pudiera, sino porque tenía que hacerlo. No sabía qué decir. No sabía si creerle. No sabía si importaba siquiera. Lo único que sabía era que mi hijo estaba en peligro y yo estaba atrapada a miles de kilómetros de distancia. ¿Puede ayudarme o no? Puedo hacer algunas llamadas. Puedo presionar a las autoridades para que le devuelvan el pasaporte. Puedo pagar por el mejor equipo legal para enfrentar a Alessandra en la corte. No quiero su dinero. Entonces va a perder a su hijo. Las palabras cayeron entre nosotros como piedras. Frías, duras, verdaderas. ¿Esa es mi única opción? ¿Aceptar ayuda del hombre que inició todo esto? No. Su otra opción es llamar a algún familiar rico que pueda ayudarla. O a algún amigo con conexiones legales. O a alguna organización benéfica que se especialice en casos perdidos. Me quedé en silencio porque ambos sabíamos que no tenía ninguna de esas cosas. Pensé que sí, dijo Lorenzo. Entonces sí, esa es su única opción. Aceptar mi ayuda. O perder a Thomas. Salí de la suite sin responder. Bajé en el elevador con las piernas temblando. Caminé por el lobby lujoso del hotel sin ver nada. Cuando llegué a la calle, el calor de Nueva Delhi me golpeó como una pared física. Pero no me importó. Seguí caminando sin dirección, tratando de procesar todo lo que acababa de descubrir. Daniel me había engañado. Mi esposo perfecto. Mi salvador. El hombre que me había mostrado una vida sin violencia. Me había mentido durante meses mientras yo cuidaba de nuestro hijo. Y ahora, 3 años después de su muerte, sus secretos estaban regresando para destruir lo poco que me quedaba. No sé cuánto tiempo caminé. El sol se puso. Las calles se llenaron de ruido y luces. Y en algún momento, terminé en un parque pequeño sentada en una banca, mirando a familias que paseaban a sus hijos. Mi teléfono sonó. Era Carmen. Elena, ¿dónde estás? He estado llamándote durante horas. Lo siento. Estaba ocupada. Llegaron más documentos legales. Elena, esta mujer, Alessandra Russo, está solicitando custodia de emergencia.
Dice que Thomas está en peligro bajo mi cuidado porque soy demasiado mayor. Dice que tiene un equipo de especialistas listos para atenderlo. Dice que puede darle todo lo que tú no puedes. No va a quitármelo. No voy a permitirlo. ¿Cómo lo vas a detener? Estás atrapada en la India sin pasaporte. No tienes dinero para abogados. No tienes trabajo. Elena, por favor, dime que tienes un plan. No tenía un plan. No tenía nada. ¿Puedo hablar con Thomas? Escuché el ruido del otro lado. Y luego la voz de mi hijo. Mami. Esa única palabra rompió algo dentro de mí que había estado conteniendo durante días. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Extraño tu voz. ¿Cuándo vuelves? Pronto, bebé. Muy pronto. La abuela dice que hay personas malas que quieren llevarte lejos. ¿Es verdad? No, mi amor. Nadie me va a llevar lejos. Mami siempre va a estar contigo. ¿Me crees? Te creo. ¿Fuiste a terapia hoy? Sí. La terapeuta nueva es mala. No entiende las texturas como la anterior. Terapeuta nueva. Carmen tomó el teléfono. La clínica dijo que sin el pago, no podían mantener a la terapeuta asignada. Nos dieron a alguien menos experimentada. Otro golpe. Otro fracaso. Carmen, necesito que me escuches. Pase lo que pase, no dejes que nadie se lleve a Thomas. No importa qué documentos traigan. No importa que diga un juez. No dejes que se lo lleven. Elena, no puedo pelear contra el sistema legal. Si un juez ordena. Prométemelo. Elena. Prométemelo, punto. Te lo prometo. Pero tienes que encontrar la manera de volver. Pronto. La llamada terminó. Me quedé sentada en esa banca del parque con el teléfono en mi mano, sintiendo que todo lo que había construido durante años se derrumbaba alrededor de mí. Daniel me había traicionado. Mi trabajo había desaparecido. Mi reputación estaba destruida. Una mujer que odiaba a un fantasma quería quitarme a mi hijo. Y mi única opción de salvación era aceptar ayuda del hombre que había iniciado toda esta pesadilla. Regresé al hotel cerca de la medianoche. La habitación pequeña y descuidada nunca me había parecido más deprimente. Me senté en la cama y abrí mi cuenta bancaria en el teléfono. $412. Eso era todo lo que tenía en el mundo. El alquiler del mes siguiente, $1,400. Las terapias de Thomas, $2,300. El vuelo de regreso a casa una vez que recuperara mi pasaporte, al menos $800. Los números no cuadraban. Nunca cuadraban. Abrí el correo electrónico. Tenía un mensaje de la aerolínea. Estimada señora Ward, después de revisar su caso, hemos determinado que su despido fue justificado basado en violación de nuestras políticas de conducta. No procederá ninguna indemnización. Su último cheque por $528 ha sido depositado. Le deseamos suerte en sus futuros emprendimientos. $528. Por años de servicio. Por turnos interminables. Por sonrisas forzadas y humillaciones tragadas. Cerré el correo. Abrí las noticias. Mi foto seguía en todos lados. Pero la narrativa había cambiado. Algunos medios comenzaban a cuestionar la versión de Lorenzo. Algunos pasajeros del vuelo habían empezado a hablar de manera anónima, diciendo que me habían visto ser provocada. Pero era demasiado poco, demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Recibí otro mensaje. Esta vez de un número que reconocí como la clínica de Thomas. Señora Ward, después de múltiples intentos de contacto sin respuesta sobre el pago pendiente, lamentamos informarle que Thomas ha sido dado de baja del programa. Entendemos que esta es una situación difícil, pero tenemos lista de espera y obligaciones con otros pacientes. Le deseamos lo mejor. Me quedé mirando el mensaje durante varios minutos, leyéndolo una y otra vez, como si leerlo suficientes veces cambiaría las palabras. Thomas había perdido su terapia, el único soporte que tenía para manejar su trastorno, lo único que hacía sus días más tolerables. Por mi culpa, porque me había defendido, porque me había negado a ser humillada en silencio. Sentí algo húmedo en mis mejillas. Me llevó un segundo darme cuenta de que estaba llorando. No había llorado desde el funeral de Daniel. Me había prometido a mí misma que sería fuerte, que no me daría el lujo de derrumbarme. Pero ya no podía sostenerlo más. Me recosté en esa cama barata en ese hotel que olía a humedad y detergente industrial. Y lloré. Lloré por Daniel y sus mentiras. Lloré por Thomas y su terapia perdida.
Lloré por la vida que había intentado construir y que se desmoronaba sin importar cuánto peleara. Lloré hasta que ya no quedaron lágrimas. Hasta que solo quedó un vacío profundo y oscuro que se sentía como rendirse. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Lorenzo. Hablé con mis contactos. Pueden devolverle el pasaporte mañana si firma algunos documentos. Pero necesito su respuesta sobre la ayuda legal. La audiencia de custodia es en 2 días. Si va a pelear, tiene que ser ahora. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Pensé en todas las formas en que podría salir de esto sola. En todas las opciones que no involucraran a Lorenzo Vieiri. No encontré ninguna. Escribí mi respuesta con dedos que temblaban tanto que tuve que reescribir varias palabras. Acepto su ayuda. Pero esto no significa que lo haya perdonado. No significa que confíe en usted. Solo significa que no tengo otra opción. Su respuesta llegó inmediatamente. Entendido. El pasaporte estará listo a las 10 de la mañana. Tengo un vuelo privado que puede llevarla a casa mañana por la noche. Y el mejor abogado de familia del país la estará esperando cuando aterrice. No va a perder a su hijo, señora Ward. Se lo prometo. Cerré los ojos. No sabía si estaba cometiendo el mayor error de mi vida o haciendo la única cosa que podía salvarla. No sabía si Lorenzo era sincero o si esto era parte de algún juego más grande que yo no entendía. No sabía nada excepto que había llegado al fondo, que no había más profundo que caer, y que la única manera de salir de este abismo era aceptar la mano extendida del hombre que me había empujado hacia él. Esa noche dormí por primera vez en días. Un sueño profundo y sin sueños nacido de agotamiento total. Cuando desperté a la mañana siguiente, el sol entraba por la ventana sucia del hotel. Y por primera vez desde el incidente del avión, sentí algo que se parecía vagamente a la esperanza. Era una esperanza frágil, construida sobre fundamentos inciertos, dependiente de la buena voluntad de un hombre que apenas conocía y que tenía todas las razones para traicionarme. Pero era lo único que tenía. Y a veces, cuando has perdido todo lo demás, lo único que tienes es lo único que necesitas. Me levanté, me duché, me vestí con la ropa limpia que me quedaba, y me preparé para volver a casa, para pelear por mi hijo, para enfrentar los secretos de mi esposo muerto y la mujer que me culpaba por ellos. No sabía cómo terminaría todo esto, pero sabía que no iba a rendirme sin pelear hasta el final, porque eso es lo que las madres hacen. Peleamos, incluso cuando todo está perdido, incluso cuando las probabilidades son imposibles, incluso cuando significa aceptar ayuda de nuestros enemigos. Peleamos, porque no tenemos otra opción. Y yo estaba lista para la pelea de mi vida. El vuelo privado de Lorenzo aterrizó 22 horas después. 22 horas que se sintieron como 22 años. Cuando las ruedas tocaron la pista de mi ciudad, sentí que podía respirar por primera vez en una semana. Carmen y Thomas me esperaban en la terminal privada. Vi a mi hijo antes de que él me viera a mí. Estaba sentado en una silla, balanceándose ligeramente. Un movimiento que hacía cuando estaba ansioso. Cuando el mundo se sentía demasiado grande y demasiado ruidoso. Thomas. Se giró. Sus ojos se iluminaron. Y corrió hacia mí con los brazos abiertos. Lo levanté y lo abracé como si fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. Olía a su champú especial. A la crema que usábamos para su piel sensible. Olía a hogar. Pensé que no volverías, susurró contra mi cuello. Siempre voy a volver. Siempre. Carmen me abrazó después. Sus ojos estaban rojos. No había dormido. Podía verlo en su rostro. La audiencia es mañana a las 9 de la mañana, dijo en voz baja. El abogado que Lorenzo envió estuvo aquí ayer. Revisó todos los documentos. Habló conmigo durante horas. Es bueno, Elena. Muy bueno. ¿Tenemos oportunidad? Dice que sí. Pero necesita que seas completamente honesta con él. Sobre todo. Esa noche, el abogado vino a mi apartamento. Se llamaba Richard Chen. Tenía unos 45 años, expresión seria, y un maletín lleno de documentos que parecían representar toda mi vida. Señora Ward, Alessandra Russo es formidable. Tiene dinero, recursos, y algo más peligroso que eso. Tiene una narrativa emocional fuerte. La amante abandonada que quiere honrar la memoria del hombre que amaba cuidando de su hijo. Thomas no es hijo de ella. Lo sé. Pero los jueces son humanos. Responden a historias. Y su historia es convincente. Tenemos que destruirla con hechos. Pasamos 4 horas preparándonos. Richard me hizo preguntas que me hicieron sangrar por dentro.
sobre mi relación con Daniel, sobre mi estabilidad financiera, sobre mi trabajo perdido, sobre mi reacción en el avión. El fiscal va a usar el incidente del avión para pintar un cuadro de inestabilidad mental. Va a decir que Thomas está en peligro cerca de alguien capaz de violencia. Me defendí. Lo sé. Y tenemos evidencia que lo prueba. Lorenzo ha accedido a testificar. ¿Qué? Mañana, en la corte, va a admitir públicamente que la provocó, que la atacó primero, que su reacción fue defensa propia. ¿Por qué haría eso? Richard me miró con una expresión extraña. Dice que se lo debe. Yo no pregunto las motivaciones de mis clientes cuando hacen lo correcto. Esa noche no dormí. Me quedé despierta viendo a Thomas dormir en su cama, memorizando cada detalle de su rostro, preguntándome si esta sería la última noche que lo vería en su propia habitación. La mañana llegó demasiado rápido. El tribunal estaba lleno. Había más gente de la que esperaba. Periodistas, curiosos, personas que habían seguido mi historia en las noticias y querían ver cómo terminaba. Y en el lado opuesto de la sala estaba ella, Alessandra Russo. Era hermosa de una manera fría. Cabello negro perfecto. Traje diseñador. Pero sus ojos, esos ojos que compartía con Lorenzo, estaban llenos de algo que me heló la sangre. Odio. Puro y absoluto. El juez entró. La audiencia comenzó. Los abogados de Alessandra presentaron su caso primero. Pintaron un cuadro devastador de mí. Una madre inestable. Violenta. Incapaz de mantener un trabajo. Incapaz de proveer para su hijo. Atrapada en otro país mientras su hijo sufría sin cuidados adecuados. Cada palabra era técnicamente verdad. Pero todas las verdades juntas formaban una mentira. Luego fue nuestro turno. Richard presentó evidencia de mi servicio militar, de mi historial limpio, de las terapias que había pagado para Thomas durante años, de mi dedicación como madre. Pero la verdadera bomba llegó cuando llamó a su primer testigo. La defensa llama a Lorenzo Bieieri. El murmullo en la sala fue inmediato. Alessandra se puso rígida. Sus abogados comenzaron a susurrar frenéticamente. Lorenzo entró con un traje oscuro, sin guardaespaldas, sin la arrogancia que había mostrado en el avión. Se veía como lo que era, un hombre a punto de admitir algo que lo haría quedar mal públicamente. Se sentó en el estrado. Juró decir la verdad. Y entonces Richard comenzó. Señor Bieieri, ¿puede decirnos qué pasó en el vuelo TK-847 de Tokio a Dubái? Lorenzo me miró. Solo por un segundo. Y luego habló. Agredí a la señora Ward. Verbalmente primero. La insulté en japonés asumiendo que no entendería. Y cuando ella mantuvo su profesionalismo, escalé la agresión. La toqué de manera inapropiada y condescendiente. Golpeé su frente repetidamente para humillarla frente a otros pasajeros. El silencio en la sala era absoluto. ¿Y cómo respondió ella? Se defendió. Utilizó fuerza proporcional para neutralizar la amenaza que yo representaba. No me causó daño permanente. No fue más agresiva de lo necesario. Actuó con control y precisión. ¿Por qué mintió a las autoridades inicialmente? Porque estaba avergonzado. Porque nunca nadie me había detenido así. Y porque tengo el poder de reescribir narrativas a mi favor. Pero lo que hice estuvo mal. Y la señora Ward no merece ser castigada por defenderse de mí. Richard asintió. Una pregunta más, señor Bieieri. ¿Conoce a la demandante, Alessandra Russo? Sí, es la madre de mi hijo. ¿Y sabe por qué está presentando esta demanda de custodia? Los abogados de Alessandra se pusieron de pie inmediatamente. Objeción. Especulación. Pero el juez negó con la cabeza. Quiero escuchar esto. Responda, señor Bieieri. Lorenzo miró a Alessandra directamente. Está haciendo esto por venganza. Porque el esposo de la señora Ward tuvo una relación con ella años atrás. Porque cuando él murió, Alessandra sintió que le habían robado algo. Y ahora quiere robarle a Elena lo que más le importa. Alessandra se puso de pie. Eso es mentira. El juez golpeó su mazo. Señora Russo, siéntese. Pero Alessandra no se sentó. Me miró con ojos llenos de lágrimas y rabia. Daniel me amaba. Me lo dijo. Y tú lo mantuviste atrapado en un matrimonio que no quería. Con un hijo problemático que él nunca pidió. Esas palabras me golpearon como balas físicas. Pero antes de que pudiera responder, Thomas habló. Mi hijo,
que había estado sentado en silencio al lado de Carmen, se puso de pie. Mi papá me amaba. Toda la sala se giró hacia él. Mi papá me abrazaba cuando los ruidos eran muy fuertes. Me leía cuentos con voces graciosas. Me decía que ser diferente era especial. Mi papá me amaba. Su voz era pequeña pero firme. Y en ese momento, ese niño de 6 años fue más fuerte que todos nosotros juntos. El juez se inclinó hacia adelante. ¿Cómo te llamas, hijo? Thomas Ward. Thomas, ¿eres feliz con tu mamá? Sí. ¿Quieres quedarte con ella? Sí. ¿Por qué? Thomas pensó por un momento. Porque ella siempre vuelve. Incluso cuando es difícil. Siempre vuelve. El juez asintió lentamente. Miró a Alessandra, luego a mí, luego a los documentos frente a él. Voy a tomar un receso de 30 minutos. Cuando regrese, daré mi decisión. Los siguientes 30 minutos fueron los más largos de mi vida. Me senté en el pasillo del tribunal con Thomas en mis brazos, rezando a un Dios en el que no estaba segura de creer. Lorenzo se sentó en el banco frente a nosotros. Gracias, dije finalmente. Por decir la verdad. Debí haberlo hecho desde el principio. ¿Por qué lo hizo ahora? Lorenzo miró a Thomas. Porque mi hijo tiene 17 años y me odia. Y si hay alguna oportunidad de que yo pueda arreglar eso, necesito empezar siendo el tipo de hombre que él podría respetar. El tipo de hombre que hace lo correcto incluso cuando es difícil. El juez regresó. Todos volvimos a la sala. Después de revisar toda la evidencia y los testimonios, comenzó el juez, he llegado a una conclusión. La petición de custodia de la señora Russo es denegada. Thomas Ward permanecerá con su madre. Sentí que mi cuerpo se derretía en la silla. Carmen lloraba. Thomas me abrazó. Habíamos ganado. Pero el juez no había terminado. Sin embargo, señora Ward, estoy preocupado por su situación financiera. Veo que perdió su empleo. Que las terapias de Thomas fueron canceladas. Que está luchando para mantener un hogar estable. Si estas condiciones no mejoran en los próximos 6 meses, tendré que reconsiderar lo que es mejor para el niño. Era una victoria condicional, provisional, frágil, pero era una victoria. Salimos del tribunal hacia la luz del día. Los periodistas nos rodearon inmediatamente, pero Richard los mantuvo alejados mientras nos escoltaba hacia un auto esperando. Lorenzo estaba parado cerca de su propio vehículo. Nuestros ojos se encontraron por última vez. El trabajo está hecho, dije. Puede volver a su vida. Señora Ward. Elena, tengo una propuesta. No quiero su dinero. No es dinero. Es un trabajo. Necesito un jefe de seguridad personal. Alguien que pueda entrenar a mi equipo. Alguien con sus habilidades. El salario sería suficiente para todas las terapias de Thomas. Para un apartamento mejor. Para estabilidad. ¿Por qué haría eso? Porque soy egoísta. Porque quiero que alguien me enseñe a ser mejor. Y porque usted es la única persona que he conocido que me trató exactamente como merecía ser tratado. Era una oferta imposible. Trabajar para el hombre que me había atacado. Depender del hombre que había iniciado todo esto. Pero el juez había sido claro. 6 meses para estabilizar mi vida. O perdería a Thomas de todas formas. Necesito pensarlo, dije finalmente. Tiene mi número. Cuando esté lista, estaré esperando. Nos fuimos en direcciones opuestas. Yo hacia mi apartamento pequeño con mi hijo y mi suegra. Él hacia cualquier mundo de lujo y peligro del que venía. Pero mientras miraba por la ventana del auto, sosteniendo a Thomas, supe que esa no sería la última vez que vería a Lorenzo Vieri. Porque a veces la vida nos pone en caminos imposibles. Y la única forma de avanzar es eligiendo lo imperfecto sobre lo imposible. Esa noche, Thomas y yo nos sentamos en el sofá de nuestro apartamento. Carmen preparó chocolate caliente. Y por primera vez en semanas, respiré sin sentir que me estaba ahogando. Pero el teléfono de Lorenzo en mi bolsillo se sentía pesado. Como una promesa. Como una amenaza. Como una puerta hacia algo completamente desconocido. Y yo sabía, en lo profundo de mi ser, que eventualmente tendría que cruzarla. Tardé 3 días en tomar la decisión. 3 días de mirar las facturas acumulándose. 3 días de ver a Thomas luchar sin su terapia. 3 días de entender que el orgullo no paga las cuentas. Llamé a Lorenzo un martes por la noche. Acepto el trabajo, pero con condiciones. Escucho. Quiero un contrato por escrito.
Quiero que mi trabajo no tenga nada que ver con actividades ilegales. Y quiero la libertad de renunciar en cualquier momento si siento que mi seguridad o la de Thomas están en riesgo. Acordado. ¿Algo más? Sí. Esto es estrictamente profesional. No me debe nada. Yo no le debo nada más allá de mi trabajo. Somos empleador y empleada. Nada más. Entendido, señora Ward. Y llámeme Elena. Si vamos a trabajar juntos, el formalismo va a ser agotador. Escuché algo que podría haber sido una risa del otro lado de la línea. Entonces llámame Lorenzo. 2 semanas después, comenzaba mi primer día como jefa de seguridad personal de Lorenzo Vieiri. Su operación era más grande de lo que había imaginado. Tenía negocios legítimos en importación y exportación, propiedades en 7 países. Y sí, conexiones con gente peligrosa, pero Lorenzo mantuvo su palabra. Mi trabajo era exclusivamente entrenamiento de seguridad personal. Nada más. Su equipo actual era perezoso. Hombres grandes que confiaban en su tamaño en lugar de habilidad. Los puse a prueba el primer día. Atacadme. Como si fuera una amenaza real. El más grande, un hombre llamado Víctor, rió. No voy a golpear a una mujer. No te estoy pidiendo que me golpees. Te estoy pidiendo que lo intentes. Víctor se movió hacia mí con la sutileza de un tanque. Lo tuve en el suelo en 4 segundos. Otra vez dije. Y esta vez actúa como si tu vida dependiera de ello. Tomó 3 semanas, pero convertí a ese equipo de guardaespaldas decorativos en un equipo real. Les enseñé técnicas de neutralización, evaluación de amenazas, protección de perímetro, todo lo que había aprendido en el ejército. Y Lorenzo observaba. Cada sesión, cada entrenamiento. Tomaba notas. Hacía preguntas. ¿Por qué te saliste del ejército? Preguntó un día después de un entrenamiento particularmente intenso. Ya te lo dije. Encontré algo mejor. Pero eras excepcional. Podrías haber tenido una carrera extraordinaria. La carrera extraordinaria no me abrazaba en las noches. Daniel sí. Lorenzo asintió. No dijo nada más sobre el tema. Con el salario, todo cambió. Thomas regresó a sus terapias. Esta vez con la mejor especialista en trastornos sensoriales de la ciudad. Nos mudamos a un apartamento más grande con paredes más gruesas que bloqueaban mejor el ruido. Compré comida sin mirar cada precio. Pagué las deudas acumuladas. Y por primera vez en años, respiraba sin sentir que me estaba ahogando. Thomas notó el cambio. Una noche, mientras lo acostaba, me preguntó, «Mami, ¿por qué estás menos triste?» Estaba triste antes. Siempre. En tus ojos. Pero ahora es diferente. Lo abracé. Es porque las cosas están mejorando, mi amor. Por el señor Lorenzo. Me tensé. ¿Qué sabes del señor Lorenzo? La abuela dice que él te dio trabajo. Dice que debemos estar agradecidos. Carmen tiene razón. Pero él también nos debe algo. ¿Recuerdas que te conté que un señor fue malo conmigo en el avión? Sí. Era él. Y está tratando de ser mejor. Pero eso no significa que lo hayamos perdonado completamente. ¿Entiendes? Tomás pensó por un momento. Como cuando yo hago berrinches y luego me porto bien para compensar. Exactamente así. 2 meses después del inicio del trabajo, Lorenzo vino a mí con una petición diferente. Necesito que vengas conmigo a Roma. 1 semana. Todos los gastos pagados. Y puedes traer a Tomás si quieres. ¿Para qué? Marco aceptó verme. Después de meses de rechazar cada invitación. Pero puso una condición. Quiere conocerte. ¿Conocerme? ¿Por qué? Le conté sobre lo que pasó en el avión. Sobre cómo reaccioné. Sobre cómo me pusiste en mi lugar. Creo que fue la primera vez que le conté la verdad completa sobre algo. Y ahora quiere conocer a la persona que hizo lo que él siempre quiso hacer. ¿Qué cosa? Detenerme. Fuimos a Roma 1 semana después. Tomás, Carmen, Lorenzo y yo. Lorenzo insistió en que nos quedáramos en una de sus propiedades. Una villa antigua con jardines que daban al Tíber. Tomás estaba fascinado. Nunca había salido del país. Todo era nuevo para él. Los sonidos, los olores, el idioma. Carmen se encargó de mantenerlo entretenido mientras yo me preparaba para conocer a Marco. El encuentro fue en un café pequeño cerca del Panteón. Lorenzo estaba nervioso. Era la primera vez que lo veía nervioso. «¿Qué pasa si no resulta bien?», preguntó.
Entonces lo intentas de nuevo. Y de nuevo. Hasta que resulte bien. Así es la paternidad. Marco llegó puntual. Era más alto de lo que parecía en las fotos. Delgado, con los ojos de Lorenzo pero con una suavidad que su padre no tenía. No miró a Lorenzo cuando se sentó. Me miró a mí. ¿Tú eres Elena? Sí. Tú eres Marco. Mi padre dice que lo dejaste paralizado en un avión. Es verdad. Dice que se lo merecía. También es verdad. Marco sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina. Toda mi vida quise que alguien demostrara a mi padre que no es invencible. Gracias por hacer lo que yo nunca pude. Lorenzo se tensó a mi lado, pero no dijo nada. Pasamos 2 horas en ese café. Marco habló principalmente conmigo. Sobre su autismo. Sobre lo difícil que era crecer con un padre que no lo entendía. Sobre cómo se sentía invisible a pesar de tener todo el dinero del mundo. El dinero no reemplaza la comprensión, dijo. Mi padre tardó 17 años en aprender eso. Está aprendiendo ahora, dije mirando a Lorenzo. Lentamente. Pero está aprendiendo. Marco finalmente miró a su padre. ¿Es verdad? Estás tratando de cambiar. Lorenzo asintió. No sé si puedo, pero lo estoy intentando. Y si me das una oportunidad, me gustaría conocerte. Al verdadero tú. No la versión que siempre quise que fueras. Fue un comienzo. Pequeño. Frágil. Pero un comienzo. Esa noche, Lorenzo organizó una gala en su villa. Una celebración por el 18º cumpleaños anticipado de Marco. Invitó a socios de negocios, amigos de Marco, y según me enteré después, a Alessandra. Yo no sabía que ella estaría ahí hasta que la vi entrar. Seguía siendo hermosa, pero había algo diferente en ella. Algo endurecido por la amargura. Me vio inmediatamente, y se dirigió directamente hacia mí. Así que tú eres la razón por la que Lorenzo se está suavizando. No sé de qué habla. No finjas. Todo el mundo puede ver cómo te mira. Como si fueras algo especial. Señora Russo, no quiero problemas. Demasiado tarde. Ya creaste problemas cuando te metiste en mi vida. Lorenzo apareció entre nosotras. Alessandra, suficiente. ¿Suficiente? Tú me invitas aquí, me obligas a ver cómo reemplazas a una mujer por otra, y me dices suficiente. Nadie está reemplazando a nadie. Y Elena no tiene nada que ver con nosotros. Todo tiene que ver con ella. Primero Daniel. Ahora tú. ¿Qué tiene ella que yo no tengo? La pregunta quedó flotando en el aire. Y entonces alguien más habló. Marco. Había estado observando desde el otro lado de la sala. Tiene respeto propio, mamá. Algo que tú perdiste hace años. Alessandra se giró hacia su hijo. Marco, no entiendes. Entiendo perfectamente. Has pasado años culpando a Elena por la muerte de un hombre que nunca fue tuyo. Papá me contó la verdad. Daniel nunca dejó a su esposa. Nunca planeó dejarse. Te dijo lo que querías escuchar porque era más fácil que decirte la verdad. Eso es mentira. No lo es. Tengo los mensajes. Marco sacó su teléfono. Papá me dio acceso a los mensajes de Daniel. Los que le mandó a Elena cuando estaba viajando. Los que envió el mismo día que te veía a ti. Proyectó los mensajes en la pantalla grande que estaban usando para fotos de Marco. Mensajes de Daniel a mí. Extraño a Tomás. Extraño nuestro hogar. Solo unas semanas más y estaré de vuelta donde pertenezco. Fechas que coincidían exactamente con sus encuentros con Alessandra. Él te usó, dijo Marco sin crueldad, solo declarando un hecho. Y en lugar de culparlo a él, has pasado años culpando a la única persona que también fue víctima. Alessandra me miró con ojos llenos de lágrimas. Él me dijo que me amaba. Los hombres dicen muchas cosas, respondí suavemente. Especialmente cuando no quieren enfrentar la incomodidad de la verdad. Daniel no era perfecto. Yo tampoco lo soy. Pero Tomás existe. Yo existo. Y ninguna de nosotras dos merece ser castigada por las mentiras de un hombre muerto. El silencio en la sala era absoluto. Cientos de ojos nos miraban. Alessandra se derrumbó. Literalmente. Sus piernas cedieron y Lorenzo la sostuvo antes de que cayera. Desperdicié tantos años, susurró. Tantos años odiándote por algo que no fue tu culpa. Lo sé. ¿Puedes perdonarme? Era una pregunta enorme, cargada con todo el dolor que me había causado.
Puedo intentarlo, dije finalmente. Si tú puedes intentar perdonarte a ti misma por creer las mentiras de un hombre que no las merecía. No fue un momento de película. No hubo abrazos. No hubo reconciliación instantánea. Pero fue honesto. Y a veces la honestidad es más poderosa que el perdón. Lorenzo ayudó a Alessandra a una silla. Marco se sentó junto a su madre. Y yo me quedé ahí, en medio de esa sala llena de gente rica y poderosa, sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en años. Porque había enfrentado a mi enemiga. Había dicho mi verdad. Y no me había roto. Lorenzo se acercó a mí después. Gracias. ¿Por qué? Por mostrarle a mi familia cómo se ve la fuerza real. No es dinero. No es poder. Es decir la verdad incluso cuando duele. Aprendí eso de Tomás. Él no sabe mentir. El autismo hace que el mundo sea demasiado confuso para las mentiras. Así que simplemente dice la verdad. Siempre. Me gustaría conocerlo. A Tomás. Si tú estás de acuerdo. Lo pensé por un momento. Luego asentí. Está en el jardín con Carmen. Ven. Llevé a Lorenzo hacia donde Tomás estaba dibujando en un cuaderno. Carmen nos vio venir y levantó las cejas en pregunta. Asentí. Tomás, este es el señor Lorenzo. El señor del que te hablé. Tomás lo miró sin miedo. ¿Tú fuiste malo con mi mamá? Sí, lo fui. Y lo siento mucho. ¿Por qué fuiste malo? Porque estaba siendo un tonto. Y porque no sabía cómo ser bueno. Yo soy malo a veces. Cuando los ruidos son muy fuertes. Pero luego me disculpo. Eso es muy inteligente. Puedo disculparme contigo también. Tomás pensó por un momento. Me compraste un regalo. Lorenzo rió. Una risa real y genuina. No. Pero puedo comprarte uno ahora si quieres. Quiero un libro sobre aviones. Los aviones donde trabajaba mi papá. Hecho. Esa noche, mientras Roma brillaba bajo las estrellas, sentí que algo fundamental había cambiado. No solo en mi vida, sino en la vida de todos los que habían sido tocados por ese momento en el avión. Lorenzo estaba aprendiendo a ser padre. Alessandra estaba enfrentando sus demonios. Marco tenía esperanza de tener una relación real con sus padres. Y yo había probado, a mí misma más que a nadie, que era más fuerte de lo que creía. Un golpe a 37.000 pies de altura había destruido mi vida antigua. Pero también había construido algo nuevo. Algo más fuerte. Algo verdadero. Y eso, entendí finalmente, era el verdadero significado de transformación. No es solo cambiar. Es destruir lo que ya nos sirve para construir algo mejor de los escombros. 6 meses después de Roma, mi vida era irreconocible comparada con aquella mañana en que subí al vuelo TCAD 847. Tomás estaba prosperando. Su nueva terapeuta había desarrollado un programa especialmente diseñado para él. Había aprendido técnicas para manejar los estímulos sensoriales que antes lo abrumaban. Todavía tenía días difíciles, días donde el mundo era demasiado ruidoso o las texturas demasiado intensas. Pero ahora tenía herramientas. Y yo tenía los recursos para ayudarlo. Cumplió 7 años en marzo. Celebramos con una fiesta pequeña en nuestro nuevo apartamento. Solo Carmen, algunos niños de su clase especial, y para mi sorpresa, Lorenzo. Llegó con el libro sobre aviones que había prometido. Pero no solo un libro. Era una enciclopedia completa de la aviación, con páginas que se desplegaban mostrando el interior de las cabinas. Tomás no dijo nada cuando lo abrió. Solo se sentó en el suelo y comenzó a leer inmediatamente, bloqueando todo lo demás. Eso significa que le encanta, le expliqué a Lorenzo. Cuando algo le fascina realmente, el mundo desaparece. Entiendo esa sensación. Lorenzo había cambiado. No dramáticamente, no de la noche a la mañana, pero en formas pequeñas y consistentes. Ahora preguntaba a su equipo en lugar de ordenar. Escuchaba cuando hablaba con Marco. Visitaba a su hijo 2 veces al mes en Roma y realmente pasaba tiempo con él. No solo dinero, tiempo. Marco había comenzado la universidad. Estudiaba diseño gráfico, algo que Alessandra originalmente había rechazado como no serio. Pero Lorenzo lo apoyó. Pagó por el mejor programa. Y más importante, asistió a la exhibición de fin de año de Marco donde mostraron sus diseños. Nunca había ido a algo así, me confesó después. No sabía que mi hijo era tan talentoso. Porque nunca miraste realmente. Mirar requiere tiempo y atención. No dinero. En cuanto a Alessandra, había comenzado terapia.
Uno de los términos del acuerdo después de Roma fue que buscaría ayuda profesional para procesar su duelo por Daniel y sus acciones hacia mí. Me mandaba un mensaje cada mes, solo para registrarse, para mostrar que estaba trabajando en sí misma. Yo no respondía a todos los mensajes. Algunos días podía ser generosa. Otros días el dolor que me había causado seguía siendo demasiado fresco. Pero estaba tratando. Ambas estábamos tratando. Mi trabajo con Lorenzo se había expandido. Ya no solo entrenaba a su equipo de seguridad. Ahora asesoraba sobre seguridad para todos sus negocios. Me había convertido en algo parecido a su mano derecha. Y el salario había aumentado proporcionalmente. Pude pagarle a Carmen para que dejara su trabajo y se dedicara completamente a Thomas. Ella protestó al principio. No necesitas pagarme por cuidar a mi nieto. No te estoy pagando por cuidarlo. Te estoy pagando por todo lo que sacrificaste estos años. Por las noches sin dormir. Por reorganizar tu vida entera cuando Daniel murió. Por ser mi roca cuando yo estaba rompiéndome. Déjame hacer esto. Aceptó con lágrimas en los ojos. Mi reputación también se había restaurado. Después de que Lorenzo testificara en la corte, varios periodistas habían investigado más profundamente la historia. Encontraron a pasajeros del vuelo dispuestos a hablar. Vieron las grabaciones de seguridad que mostraban parte del acoso aunque no el momento exacto del ataque. La narrativa cambió. De azafata violenta ataca pasajero a mujer se defiende de agresor poderoso. Recibí ofertas de entrevistas, propuestas de libros, incluso una oferta de una película sobre mi historia. Rechacé todo. No quería ser famosa. Solo quería vivir mi vida en paz con mi hijo. Pero acepté una cosa. Una escuela de defensa personal para mujeres me pidió que diera un seminario, que enseñara técnicas básicas de protección. Acepté porque si mi historia podía ayudar a una mujer a defenderse, valía la pena compartirla. El seminario fue un sábado. 50 mujeres de todas las edades. Les enseñé lo básico: cómo identificar amenazas, cómo posicionar su cuerpo, cómo usar la fuerza del atacante contra él. Al final, una mujer joven se me acercó. Tenía tal vez 20 años. Gracias, dijo con voz temblorosa. Mi novio a veces se pone agresivo. Y yo nunca supe qué hacer. Ahora sé. Estas técnicas pueden ayudar en el momento. Pero lo que realmente necesitas es salir de esa relación. ¿Tienes a dónde ir? Negó con la cabeza. Le di mi número. Llámame. Conozco personas que pueden ayudar. Lorenzo había conectado con organizaciones que ayudaban a mujeres en situaciones de violencia doméstica. Había comenzado a financiar refugios, a pagar por asesoría legal gratuita. Era parte de su, no sabría llamarlo redención. Tal vez responsabilidad. Tal vez solo tratar de balancear años de ser parte del problema. Una noche, 3 semanas después del cumpleaños de Thomas, Lorenzo me pidió que cenara con él. Solo nosotros dos. ¿Esto es profesional?, pregunté. No, es personal. Fuimos a un restaurante tranquilo lejos de los lugares que frecuentaba normalmente. Algo pequeño, sin pretensiones. Podríamos haber sido 2 personas normales en una cita normal. Excepto que no éramos normales. Y nuestra historia nunca sería normal. He estado pensando, comenzó después de que ordenamos, sobre todo lo que ha pasado, sobre cómo nos conocimos, sobre lo que hice. Lorenzo, ya hablamos de esto. Ya testificaste. Ya te disculpaste. No necesitas seguir. Necesito decir esto. Por favor. Asentí. Tengo 52 años. He pasado 30 de esos años siendo la peor versión de mí mismo. Lastimando personas. Usando mi poder para conseguir lo que quería sin importar el costo. Y pensé que eso era fuerza. Pensé que eso era éxito. ¿Y ahora? Ahora entiendo que era cobardía. La verdadera fuerza es lo que tú hiciste. Sobrevivir años de dificultad sin perder tu humanidad. Criar a un hijo con necesidades especiales sin resentimiento. Defenderte sin convertirte en lo que te atacó. No me siento particularmente fuerte la mayoría de los días. Eso es porque la verdadera fuerza se siente normal para quien la tiene. Es solo cuando alguien de afuera mira que podemos ver lo extraordinario que es. Bebí de mi vino sin saber qué decir. Elena, no espero que me perdones completamente. No espero que olvides lo que hice. Pero espero, me gustaría. ¿Qué te gustaría? Me gustaría que consideraras la posibilidad de que podamos ser algo más que empleador y empleada.
Algo más que dos personas conectadas por un incidente horrible. Mi corazón latió más rápido. ¿Qué estás diciendo exactamente? Estoy diciendo que en estos 6 meses has cambiado mi vida completamente. Me has enseñado más sobre ser humano que cualquiera en 50 años. Y en algún momento del camino, dejé de admirar tu fuerza y comencé a admirarte a ti. Todo de ti. Lorenzo. No necesitas responder ahora. Solo necesitaba decirlo. Porque he pasado demasiados años sin decir las cosas importantes. Sin ser honesto sobre lo que siento. Y no quiero cometer ese error contigo. Lo miré a través de la mesa. Este hombre que me había atacado, que había humillado, que había iniciado una cadena de eventos que destruyó mi vida antigua. Y también el hombre que había confesado públicamente, que había ayudado a salvar a mi hijo, que estaba tratando genuinamente de ser mejor. ¿Podía haber algo entre nosotros? ¿Debería haberlo? No lo sé, dije honestamente. No sé si puedo verte de esa manera. No sé si alguna vez podré olvidar completamente cómo empezó todo esto. Lo entiendo. Pero tampoco puedo negar que has cambiado, que has trabajado para ser mejor, y que valoro lo que hemos construido, la confianza, la amistad, el respeto mutuo. Entonces hay una posibilidad. Hay una posibilidad, pequeña, condicional, pero existe. Lorenzo sonrió, no la sonrisa arrogante del avión. Algo genuino, algo lleno de esperanza. Es más de lo que merezco. Probablemente. Pero todos merecemos la oportunidad de ser mejores de lo que éramos. Tú me diste esa oportunidad cuando todo parecía perdido. Puedo darte lo mismo. Terminamos la cena hablando de cosas más ligeras. De Marco y sus diseños. De Thomas y su obsesión reciente con los dinosaurios además de los aviones. De Carmen y su nuevo grupo de tejido. Cuando me dejó en casa esa noche, se inclinó y besó mi mejilla. Suavemente. Respetuosamente. Gracias, Elena. Por todo. Lo vi alejarse en su auto y me quedé en la entrada de mi edificio, tocando mi mejilla donde sus labios habían estado. La vida era extraña. Impredecible. Un momento estás en un avión siendo humillada. El siguiente estás reconstruyendo tu vida con ayuda del mismo hombre que la destruyó. Subí a mi apartamento. Thomas dormía en su habitación. Carmen leía en la sala. ¿Cómo estuvo la cena? Preguntó con una sonrisa que sabía demasiado. Interesante. Ese hombre está enamorado de ti. Carmen. Estoy vieja, no ciega. Y he visto cómo te mira. Como si fueras algo precioso que no puede creer que exista. No sé si estoy lista para eso. Nadie está listo para el amor cuando llega. Solo decides si vas a arriesgarte o no. Me senté junto a ella. Daniel me mintió. Durante meses. Mientras yo cuidaba a nuestro hijo, él estaba con otra mujer. ¿Cómo vuelvo a confiar después de eso? Porque Lorenzo no es Daniel. Y tú no eres la misma mujer que eras entonces. Eres más fuerte, más sabia. Y si decides arriesgarte con Lorenzo, será desde un lugar de fuerza, no de necesidad. Tenía razón. Como siempre, esa noche me acosté pensando en el futuro. En todas las posibilidades que existían ahora que no existían 6 meses atrás. Un futuro donde Thomas tenía todo el apoyo que necesitaba. Donde yo tenía estabilidad financiera. Donde tal vez, solo tal vez, podía arriesgarme a amar de nuevo. No sabía cómo terminaría la historia entre Lorenzo y yo. Tal vez funcionaría. Tal vez no. Pero por primera vez en mucho tiempo, tenía el lujo de descubrirlo a mi propio ritmo. Sin desesperación. Sin miedo. Solo posibilidades. Y aquí estoy ahora, compartiendo esta historia con ustedes. Ha pasado 1 año desde ese vuelo. 1 año desde que un momento de instinto cambió absolutamente todo. Si me hubieran dicho ese día en el avión que el hombre que me atacó se convertiría en alguien importante en mi vida, no lo habría creído. Si me hubieran dicho que perdería todo para ganar algo mejor, habría pensado que era imposible. Pero la vida funciona así a veces. Te rompe completamente. Te lleva a lugares tan oscuros que crees que no hay salida. Y justo cuando estás lista para rendirte, aparece una luz. A veces de los lugares más inesperados. La lección que aprendí, la que quiero compartir con todos ustedes escuchando esto, es simple. La fuerza no es nunca caer. Es levantarse cada vez que caes. Es defenderte cuando todo te dice que te rindas. Es aceptar ayuda incluso cuando viene de lugares imposibles. Y el perdón
El verdadero perdón no es olvidar lo que pasó. Es decidir que lo que pasó no va a definir todo lo que viene después. Tomás está floreciendo. Carmen está feliz. Yo estoy en paz por primera vez en años. ¿Y Lorenzo? Bueno, Lorenzo está aprendiendo que el verdadero poder no viene de inspirar miedo. Viene de inspirar respeto. No sé qué depara el futuro para nosotros. Tal vez Lorenzo y yo funcionaremos como pareja. Tal vez solo como amigos y colegas. No importa. Porque independientemente de lo que pase entre nosotros, yo voy a estar bien. Porque finalmente aprendí algo fundamental. No necesito que alguien me salve. Puedo salvarme a mí misma. Y cuando acepto ayuda, es desde un lugar de fuerza, no de desesperación. Si están pasando por algo difícil ahora mismo, si sienten que todo está perdido, quiero que sepan esto, un golpe puede cambiar todo. A veces para peor. Pero a veces, si tienes el coraje de seguir adelante, puede cambiar todo para mejor. No se rindan. Defiéndanse. Levántense. Y cuando todo parezca imposible, recuerden que a 37.000 pies de altura, yo también pensé que todo estaba perdido. Y miren dónde estoy ahora. Gracias por escuchar mi historia. Si les gustó, por favor regálenme un like. Suscríbanse al canal para más historias como esta. Compartan esto con alguien que necesite escuchar que los finales pueden ser felices incluso cuando empiezan en el caos. Y déjenme un comentario contándome qué les pareció. Me encanta leer cada uno. ¿Desde qué país me escuchan? ¿Cómo está el clima por allá? ¿Están pasando por algo difícil? Cuéntenme. Esta comunidad es para apoyarnos unos a otros.